Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos, bienvenidas. Un año más en la jornada que organizamos con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y tenemos que agradecer especialmente a la Fundación Ramón Areces por acogernos de nuevo. Siempre la generosidad con la que nos acompaña, pues no nos queda más que decirles gracias 1000 veces, porque no tenemos otra cosa que decir que gracias. Como sabéis, hemos adelantado este encuentro a los actos de celebración que tendrán lugar en todo el mundo el próximo martes 30 de mayo. Y lo hacemos, bueno, el próximo 30 de mayo es ya. Y lo hacemos por cuarto año consecutivo, bajo el paraguas de Conexiones en Esclerosis Múltiple, que es el tema central elegido por la Federación Internacional hasta 2023. Conectados, conectadas, hoy, ahora, en este momento, quienes aquí estamos y quienes nos estáis viendo desde vuestras casas, pero también conectados y conectadas por el tema que vamos a tratar, los síntomas invisibles y tabú en esclerosis múltiple, como la fatiga, la depresión, el deterioro cognitivo o todo lo referente a la intimidad, síntomas que están muy presentes en el día a día de personas afectadas y que tienen un tremendo impacto en su ámbito más cercano, personal, familiar, social e incluso laboral. Hablar sobre ello nos permite romper ese silencio, conocer más y compartir, como lo han hecho pacientes como Lola, Omar, Silvia y Cristina, que dan voz a esas realidades y que veremos hoy en esta jornada. Abordar estos síntomas sigue siendo un reto para profesionales y personas afectadas, y desde la Fundación todo el equipo trabaja diariamente para tratar de minimizar ese impacto. Para ilustrarnos sobre los síntomas tabú, contamos esta tarde con varios referentes en neurología y esclerosis múltiple, con el doctor Rafael Arroyo, la doctora Virginia Meca, la doctora Celia Oreja Guevara y la doctora Lucien Costa Fossar e Irene Bartolomé, figuras muy implicadas en el conocimiento de la esclerosis múltiple, que viven el día a día de las personas afectadas y que conocen a la perfección sus necesidades. A todos los y las ponentes, gracias por vuestra participación en este encuentro, una vez más, y por el ejercicio diario de su vocación en favor de las personas con esclerosis múltiple. Gracias también a quienes nos acompañáis aquí, hoy en la Fundación Ramón Areces, al público que está conectado a través de las redes y a los patrocinadores que han hecho posible nuestra jornada divulgativa con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y gracias finalmente a nuestros amigos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, con quienes ya hemos colaborado en otras iniciativas y que hoy nos acompañan también para seguir estrechando vínculos en torno a las personas afectadas. Sin más, y agradeciendo en nombre de la Fundación, de los trabajadores de la Fundación, de todo el equipo que está volcado en trabajar por y para los pacientes que tratamos en la Fundación, sin más, doy la palabra al doctor Arroyo, que dirigirá, como siempre, y moderará el encuentro de hoy. Muchas gracias. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Estas son unas jornadas exclusivamente, vuelvo a repetir, para ellos. La esclerosis múltiple es una enfermedad a veces difícil, compleja, complicada, y la verdad es que, todos los que estamos aquí presentes, lo único que buscamos es intentar ayudar a los pacientes y a las personas afectadas por esclerosis múltiple. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Fundación Esclerosis Múltiple, como siempre, de Madrid, su amabilidad y su confianza, ¿no?, en mí para coordinar y moderar estas siempre importantísimas jornadas, ¿no?, en la cual, por supuesto, Carmen Valls siempre es una de las personas protagonistas, y Gemma, que está por ahí, también ha sido muy, muy importante a la hora de hacer este, yo creo que interesante programa que estamos aquí. La Fundación Ramón Areces siempre nos ofrece este gran anfiteatro, y toda la gente que está conectada afuera a través de streaming, pues yo creo que será una cosa importante. Por último, yo les voy a comentar alguna cosa. Quiero agradecer a todas mis compañeras, en este caso. No hay compañeras y compañeros, hay compañeras, ¿no?, o compañeros en general, ¿no?
neurólogas extraordinariamente profesionales, grandes expertas en esclerosis múltiple, pues que nos van a ofrecer su experiencia, que es muy, muy alta. El programa es un programa muy atractivo porque vamos a hablar de cosas que no se suelen hablar y que son muy importantes en el día a día, en los pacientes, en la práctica clínica diaria, ¿no? Y vamos a hablar de esos síntomas como es la fatiga, que como nos comentará Celia, es tremendamente importante. Los pacientes no llegan al final del día muchas veces, ni a mitad, a veces. La cognición, que está infravalorada en la esclerosis múltiple, lo hará Virginia, de la depresión, que es algo fundamental. Con unos buenos zapatos o zapatillas y ánimo alto, los enfermos mejoran todos, ¿no? Y nos va a hablar Lucien. Y, por supuesto, Irene, que es una persona experta de esas cosas íntimas que a veces no se habla. Yo creo que, antes de todo, va a haber un vídeo, un pequeño vídeo de personas, de pacientes con esclerosis múltiple que nos van a contar su experiencia, vídeos muy cortitos de 3 minutos, ¿vale? Y después nuestras expertas nos van a hablar de estas partes, ¿no? Yo creo que es interesante y muy importante. Al final tendremos un turno de preguntas, nos ha llegado ya y, por favor, todo el que quiera puede ir llegando preguntas y, además, todo el que está aquí presente. Pues nada, sin más, yo creo que es una cosa muy atractiva, yo quito más tiempo y cedo la palabra a Celia Oreja. Como sabéis, sí, Celia Oreja, sí, ¿no? Eres tú, ¿no? Sí, Celia Oreja, aunque va a entrar primero el vídeo. Celia Oreja, después del vídeo, es la responsable de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ¿vale? Primero, vídeo de fatiga. Soy Silvia, vivo en Badalona, tengo 45 años y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 10. Como tenía solo temblores en las manos y en los pies, pues me decían que era pues, los nervios típicos de ansiedad por no quedarme embarazada. Y la verdad es que el cuerpo es sabio, porque tal y como se me diagnosticó, me quité un peso de encima tremendo y en abril ya estaba embarazada. La primera impresión que tuve de Silvia era de una mujer muy empoderada. Me sorprendió el testimonio que tenía acerca de cómo afrontaba la enfermedad y sobre todo la fatiga. Lo que experimento es pasar de 0 a 100. Siempre estás un poco cansado, pero pasas a estar muerto. Pasas a estar como si te hubieras pegado una fiesta brutal y no has hecho nada, ni nada tiene explicación. Los pacientes que tienen esclerosis múltiple y presentan fatiga, sobre todo una de las cosas que más les afecta es el sentirse o identificarse como una persona vaga, porque no lo son. Tengo como un subidón por la mañana, luego de 3 a 5 estoy bastante cao y luego a las 5 como renazco, pues si hay que hacer las cosas, las lavadoras a las 5, pues se hacen a las 5. Bajarte de la normalidad de la gente, ¿no? Y hacer las cosas a tu ritmo. Mira, la evolución es que Silvia expresa a ella que ha ganado resistencia, lo cual es para nosotros lo mejor. Le han podido ir aumentando el nivel de dificultad y el nivel de duración de las actividades y ella lo puede ir alcanzando y se recupera bien después, que también esto es bueno, ¿no? Con lo cual estamos consiguiendo su objetivo, que es mejorar esta resistencia física y este condicionamiento físico. Lo más importante para afrontar este tabú como es la fatiga, creo que lo más importante es visibilizarlo, hablar, ponerle cara, ¿no? Y ponerle un relato detrás. Pero yo creo que el tabú lo ponemos más el paciente, más la persona que está enferma, porque nadie es tan importante. Todo el mundo tiene algo, ¿no? Por lo tanto, es tabú lo que tú quieras que sea tabú, porque estamos en un mundo en el que todo el mundo tiene su hueco. Es que es una realidad tuya, tú eres ahora mismo una persona que tiene una discapacidad o que estás enferma. La vida tiene que seguir.
Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la FEN, a Carmen y a Gema por invitarme otra vez de nuevo este año a las jornadas del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 30 de mayo. Esperemos que no queden empañadas por las noticias políticas de hoy y de mañana. Pero bueno, vamos a intentar que a pesar de toda la política quedemos visibilizados y por lo menos salgamos en algunos medios. También darle las gracias a Rafa por la moderación, como siempre puntual, y además tendremos luego muchas preguntas. Y bueno, a la Fundación Ramón Areces y a todos los laboratorios farmacéuticos por apoyar estas jornadas que hacemos todos los años por el Día Mundial. Bueno, pues como ha dicho anteriormente Javier y Rafa, vamos a hablar de estos síntomas que no se hablan tanto porque están ocultos, no los conocemos, son invisibles, a veces en algunos casos, pero no es el caso de fatiga, son tabú. Entonces, bueno, la esclerosis múltiple, yo como soy la primera voy a preguntar así un poco del resumen de los síntomas invisibles para que luego ya las compañeras hablen de ello. La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja, esto siempre lo saco un poco para asustar, pero realmente no es así. Realmente hay muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar, no solo nos tenemos que ocupar de dar tratamientos, los tratamientos modificados de la enfermedad, tenemos también que tener en cuenta la vida social, la vida de trabajo, el embarazo, los tratamientos sintomáticos, los síntomas y muchas cosas. Entonces, cuando uno le pregunta a los pacientes, esto fue un estudio que hicimos hace ya bastantes años, un grupo internacional, y le preguntamos qué era los síntomas más frecuentes en esclerosis múltiple, y los síntomas de los que se quejaban los pacientes, sobre todo estaban espasticidad y fatiga, alrededor del 90%. Luego también, estos son de los síntomas, los síntomas invisibles, son invisibles porque realmente no se ven. O sea, un paciente me dice que está cansado, que está fatigado, como decía Silvia en la película, pero yo no lo puedo ver, ni lo puedo medir. No puedo medir cuánta fatiga tiene, puedo pasar unas escalas, pero yo no puedo medir como puedo medir otras cosas. Y luego tenemos los que llaman los tabú, como han dicho antes, pues todos los problemas sexuales y las funciones urinarias, que muchas veces pues las alteraciones de la vejiga tampoco se dicen. Pero la espasticidad y la fatiga son de los más frecuentes y la que dice la mayoría de los pacientes. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque estos síntomas repercuten en la calidad de vida, repercuten muchas veces en el trabajo, como ahora veremos, y además, y también muchas veces en el ánimo de los pacientes, y veremos que está muy relacionado la fatiga, de la que voy a hablar yo ahora, la depresión, de la que van a hablar luego, y las alteraciones sexuales y también la cognición. O sea que están muy interrelacionados, de lo que vamos a hablar las tres hoy. De hecho, como he dicho antes, esto puede repercutir en la calidad de vida, ¿no? Si un paciente pues, está siempre cansado y le llaman sus amigos y dice que no puede porque está cansado, pues al final los amigos se cansan y dejan de llamarle muchas veces, ¿no? Entonces, esto afecta a su vida social. Si en el trabajo, pues al principio trabaja bien y, como ha dicho ella, de 3 a 5 se encuentra mal y trabaja menos, si no le entienden o no saben que tiene la enfermedad, pues al final muchas veces o le reducen la jornada o le despiden si no tienen plaza fija. Entonces, al final esto sí que impacta en la calidad de vida, impacta en el empleo, en las relaciones sociales, muchas veces en la familia, muchas veces la fatiga, la gente piensa que simulan, porque claro, como no lo puedes medir ni lo puedes ver, porque el que arrastra la pierna se ve, y el que tiene espasticidad se ve que va rígida, pero la fatiga tú no la ves, no la mides. Entonces, a veces se piensa que los pacientes con esclerosis, cuando se quejan de que están cansados, que están simulando, ¿no? Que no quieren trabajar o que no quieren hacer cosas. Por eso es muy importante y por eso se llaman los síntomas invisibles ocultos. Como digo, es muy difícil a veces de detectar, ¿no? Nosotros pasamos en escalas de las que ahora hablaré, pero tú cuando miras al paciente así no lo puedes ver. Tú puedes explorarle, ver cómo camina, ver cómo ve, pero tú no puedes ver cómo está desfatigado. Por eso es tan difícil, porque no lo podemos ver, no lo podemos detectar fácilmente. Entonces, por eso nosotros normalmente, aparte de la exploración que se hace normalmente en el hospital, pues habría que hacer una serie de escalas, ya sea para la fatiga, ya sea para lo que vamos a hablar luego, habría que hacer una serie de escalas, la escala de la fatiga, la depresión, la ansiedad, que luego nos contaremos, y también que las personas con esclerosis múltiple rellenaron una serie de escalas, rellenaron una serie de encuestas, que es lo que nosotros llamamos los PROS, donde nos dicen qué síntomas tienen, cómo son esos síntomas de grave, cómo les afectan a su calidad de vida. Y para eso a veces pues tenemos una serie de herramientas que ahora pasaré a comentar, pero que esto es muy importante. O sea, no solo es importante que nosotros preguntemos al paciente y hagamos la exploración neurológica, sino la parte de mirar esos síntomas, hacer las escalas y también saber que el paciente nos cuente de esos síntomas es muy importante. Entonces, ¿qué se puede usar? Bueno, pues estos son cuestiones y cosas internacionales que se han publicado, que se usan. Entonces, por ejemplo, la primera de ellas es de lo que se llama el MyMS. MyMS hay una organización que es MS21, que es internacional, que hay una paciente española, representante de toda España,
me acabo de pasar, vale, hay una representante española y entonces lo que se ha hecho ha sido hacer una lista. Esto está en todos los idiomas, se puede buscar en la página web, se ha hecho una lista. La idea es tener una lista para que cuando el paciente vaya a consulta, primero haya pensado qué síntomas tiene. Y luego, una segunda parte, se ha hecho una lista, no es una lista, sino se ha puesto cuáles son los síntomas, los 3 síntomas más importantes que quieres hablar con tu neurólogo. ¿Para qué? Para que cuando uno llega a consulta no se lo olviden, porque a lo mejor empezamos a hablar de resonancia, de tratamiento, se te ha olvidado, te vas de la consulta y resulta que no lo has contado, pues eso, que estás muy cansado. Entonces son cosas que se hacen para ayudar a que el paciente no se olvide y a que el paciente pueda hablar. Entonces sería o hacer una lista de los síntomas o llevar las 3 que quieres que hablen. Luego tenemos unos programas que también nos sirven pues para el paciente en casa hace distintos ejercicios y distintas escalas que luego las puede ver el médico, o por ejemplo esto que son unos cuestionarios que los puede hacer el paciente y que luego llegan por una tablet al ordenador del médico. Entonces se puede hacer muchas cosas y sería importante que síntomas como la fatiga, pues tanto el paciente lo pudiera hablar en la consulta como si, por ejemplo, pudiéramos nosotros también acordarnos de hablarlo o también tener una serie de escalas o cuestionarios que ha rellenado el paciente antes de entrar y podíamos hacernos una idea. Entonces, la fatiga es el síntoma más difícil de tratar de todos, ¿vale? Es un síntoma que es invisible, como se ve, porque no lo vemos y es muy difícil de tratar. La definición, así digamos así, oficial, es que es la falta de energía, es la falta subjetiva, porque eso hay que decir, es una cosa subjetiva, es como yo lo siento, ¿no? No es algo que yo pueda medir. Es la falta subjetiva de energía física o mental, eso está bien, porque no solo es físico, sino cuando decimos la fatiga cognitiva, la fatiga mental, que es percibida por el individuo como una interferencia en sus actividades del día a día, ¿vale? Es que te falta la energía mental o física para hacer tus actividades del día a día. Eso, digamos, es como la definición oficial. La definición así más corriente, la que digamos así, la de los pacientes, es que es una sensación de cansancio y que te falta la energía y estás agotado. Lo que decía Silvia, que pasas de 0 a 100. Decía, pasas de normal a estar muerto, pues realmente eso sería la fatiga. Es un síntoma que puede aparecer en cualquier fase, ¿no? Que en realidad están entre el 75 y el 95% de los pacientes en algún momento de su enfermedad lo van a tener, pero puede haber pacientes que aunque estén al inicio de la enfermedad tengan mucho o pacientes que a lo mejor llevan muchos años y tengan poco, o sea, no está correlacionado, ¿vale? Entonces, unos a veces tienen mucho, otros tienen poco, pero vamos, sabemos que existe y que está ahí. Además sabemos lo que acaba de decir Silvia, que la fatiga aumenta por las tardes, es lo que ella dice, de 3 a 5 está peor, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué es importante? Es importante porque nos podemos planificar. Si yo sé que de 3 a 5 está peor, pues a lo mejor puedo echarme la siesta. De 3 a 5, luego estoy a vez con más energía, o a lo mejor las tareas más importantes las hago por la mañana o las hago después a última hora, ¿vale? Entonces es importante que nos planifiquemos cómo, según en qué momentos tenemos más y menos fatiga. Sabemos que empeora con el calor, pues si tenemos mucho calor o hay mucho calor donde trabajamos, pues a lo mejor poner un ventilador o un aire acondicionado. A veces, como he dicho antes, se puede solapar. Si un paciente está deprimido, también se encuentra más cansado porque está deprimido, ¿vale? Y también muchas veces las alteraciones cognitivas. Entonces, de las 3 cosas que vamos a hablar hoy, muchas veces se solapan las 3, ¿vale? Entonces hay que ver cómo están, porque si un paciente está deprimido, la depresión se puede tratar más fácilmente que la fatiga, con lo cual trataríamos la depresión para mejorar la fatiga, ¿vale? Entonces tenemos que ver lo que podemos. Y el problema de la fatiga es que es una de las causas más frecuentes de problemas en el trabajo, ¿vale? Porque ellos no lo entienden, ellos piensan que uno está simulando. Si un paciente de repente a las 3, porque está más cansado, trabaja menos, pues a lo mejor otros compañeros dicen, mira, ese es un vago, ese no hace nada, ese simula, y al final esto puede llevar pues, muchas veces al despido o a que le den peores trabajos. Yo he tenido más de una vez pacientes que no querían decir que tenían esclerosis múltiple para que no los tacharan pues eso, de vagos o de que no querían hacer las cosas, ¿no? Entonces eso sí que impacta en la vida, en el empleo, y también impacta, como he dicho antes, en la vida familiar y en la vida social. Esto es distinto, la fatiga, de la fatigabilidad. O sea, cuando uno hace deporte, yo hago 10 flexiones, claro que estoy cansado, pero cuando las estoy haciendo estoy cansado. Cuando dejo de hacerlas, al par de segundos ya no estoy cansado, ¿vale? Entonces es distinto, o sea, no se puede comparar cuando te dice alguien, bueno, fatiga tengo yo también, cuando voy al gimnasio y hago algo. O sea, es distinto. Cuando uno hace ejercicio, estás cansado porque estás haciendo el ejercicio. Cuando dejas de hacerlo, descansas y ya está. En cambio, la fatiga de los pacientes con esclerosis, uno está sin hacer nada y está uno cansado. Y eso hay que diferenciarlo, ¿vale? Porque luego todo el mundo dice, te encuentras a uno en el ascensor y dice, yo también tengo fatiga. Y lo que tienen es que cuando hacen deporte se cansan, pero no cuando están en reposo. Entonces hay que distinguir la fatiga, la que es propia de la esclerosis múltiple, pues es como consecuencia de la enfermedad, de las lesiones que tenemos en el cerebro, que luego enseñaré.
Pero luego tenemos una fatiga que es como consecuencia de otras cosas, aparte de la esclerosis múltiple que se añade. Y eso es bueno saberlo porque lo podemos tratar, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un problema porque por la noche no dormimos pues porque estamos pensando en cosas, no dormimos porque nos tenemos que levantar varias veces al baño, no dormimos porque tenemos un espasmo, pues claro, si no dormimos bien, por la mañana además vamos a estar más cansados. Aparte del cansancio, la fatiga de la esclerosis, vamos a tener el cansancio de no dormir. Si además estamos un poco deprimidos y bajos de ánimo, nos vamos a sentir más cansados. Si tenemos dolor, probablemente también nos está afectando. Y luego tenemos los tratamientos. Todos conocemos los interferones de toda la vida. Los interferones hacen el síndrome pseudogripal y ese síndrome da cansancio. Entonces, muchas veces cuando tú le quitas al paciente el inyectable, ya solo por quitárselo y estar una semana sin él, se siente mucho mejor. Y ahí parece que ha cambiado, que ha mejorado de la enfermedad. Y lo que pasa es que le has quitado el inyectable, que el inyectable da cansancio, y eso lo sabemos. Los interferones dan todos cansancio porque dan el síndrome pseudogripal. Luego tenemos otros tratamientos que se usan para otras cosas, como los anticolinérgicos y otros, que también dan cansancio. Y luego otras enfermedades, por ejemplo, el paciente a lo mejor tiene esclerosis y también tiene problemas de tiroides, y eso le puede dar cansancio. Entonces, es importante que sepamos y vemos si el paciente, aparte de tener una esclerosis múltiple que le puede dar cansancio, fatiga, tiene alguna de estas cosas, porque si las tiene, esto sí se puede tratar. Si un paciente tiene insomnio, pues podemos intentar que no lo tenga y que duerma bien y ya le hemos quitado cansancio. Si tiene una depresión, también lo podemos tratar. Entonces, por eso es importante saber qué otras cosas son. Antes he dicho sobre el trabajo. El paciente, esto es un estudio que se hizo en dos, primero en toda Europa y luego también en España, y lo que se vio es que los pacientes que tenían más, los pacientes, este era por ejemplo en el estudio español se miró la fatiga y la fatiga media en la población española de esclerosis múltiple a 5,7. 0 era que no estaba cansado y 10 muy cansado. O sea que la mayoría tenían fatiga y más o menos por el medio. Entonces se vio que cada punto que aumentaba esta escala tenías una probabilidad de un 4% de trabajar. O sea que una paciente que tenía 10, pues tenía como 10 multiplicado por 4, 44% menos probabilidades de no trabajar. Entonces, cuanta más fatiga, menos probabilidades tienes de trabajar. Cuanto más fatiga, menos horas de trabajo haces. Y cuanto más fatiga, más bajas. Esto está medido en estos artículos y está cuantificado que la fatiga influye mucho en el trabajo. Y bueno, hay muchas escalas que no las voy a decir, pero ¿cuál es digamos así, la paradoja? Tenemos un montón de escalas para medir la fatiga y a pesar de todo no la podemos medir bien. O sea que es un poco absurdo. Podemos medirlo con todo eso, pero al final tenemos una serie de números, pero muchas veces no puedes comparar. O sea, puedes comparar con el mismo paciente, pero no puedes decir, este tiene más que otro, este necesita este tratamiento, porque no podemos, porque todos son escalas subjetivas y es más difícil. No es como otras cosas que tenemos otro tipo de escalas. Entonces, bueno, las que más se usan son estas, la MFIS y el FIS, el FFS. Y bueno, la fatiga parece una cosa, un ente así que está como por ahí, que pulula, que es un cansancio, pero se ha visto en resonancia. O sea, la fatiga tiene que ver con la esclerosis múltiple, aparte con lo que hemos dicho anteriormente. Y entonces se ha visto que tiene que ver con dónde están las lesiones, en qué lugar del cerebro están las lesiones, está relacionado con la reducción del volumen del cerebro, que es lo que se llama la atrofia, y está relacionado con la conectividad, que ahora lo voy a comentar. Está relacionado con la forma en cómo se conectan. En el cerebro hay unas áreas que se conectan unas con otras. Si yo quiero mover esta mano, se conecta una área que está aquí en el centro con un área de la izquierda. Y entonces cuando se conectan, muevo la mano. ¿Vale? Pues resulta que en la fatiga se ha visto que muchas veces la fatiga es resultado de que no hay lesiones, pero que las conexiones no funcionan. ¿Vale? Que las conexiones que hay entre unas zonas del cerebro y otras no funcionan y por eso hay fatiga. Entonces, sabemos, he dicho antes, que los interferones empeoran la fatiga, ¿no? Dan cansancio. Sin embargo, hay tratamientos que se han visto que reducen la fatiga. Lo que pasa es que a veces ese tratamiento, digamos, es como un efecto colateral. Ese tratamiento no es para la fatiga. Entonces, por ejemplo, con el natalizumab se han hecho muchos estudios. De hecho, cuando el paciente empieza con natalizumab, al cabo de unos meses siempre dice que se encuentra mejor, que está menos cansado, y es porque el natalizumab tiene un efecto en la fatiga. También hay otro tratamiento que se ha sacado hace poco, que es el ponesimod. El ponesimod, lo que se ha visto en el estudio es que los pacientes han hecho una escala nueva, que ellos han validado una escala nueva, y lo que se ha visto es que los pacientes, en este estudio, los pacientes de ponesimod puntuaban menos en la escala de fatiga que los pacientes de teriflunomida. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que tiene fatiga? Ya para acabar. Bueno, pues un paciente que tiene cansancio o fatiga tenemos varias formas. Si el paciente tiene cansancio, vale, vamos a mirar primero si tiene algún tratamiento que se lo esté produciendo. Por ejemplo, un interferón, un anticolinérgico, a lo mejor un antidepresivo.
Si no lo tiene, seguimos. Miramos si tiene depresión. Si el paciente no tiene si tiene depresión, miramos si le tenemos que tratar la depresión y cómo se la vamos a tratar para que no esté el paciente tan cansado. Si no tiene depresión, no tiene fatiga, bueno, pues ya veríamos, primero intentaríamos hacer lo que se llama una educación no farmacológica, educar al paciente en que vea los momentos que tiene más fatiga, pues que descanse, que haga una siesta, en que haga las cosas poco a poco, en vez de hacerlo todo de un tirón, pues que lo reparta en trozos de tiempo, por ejemplo, o otras cosas, ¿no? Y luego también tendríamos una medicación. Esa es la versión europea, esta es la versión española, lo que he dicho antes, pero en la versión española metemos también que descartamos infecciones. Como las infecciones urinarias son muy frecuentes, las infecciones urinarias llevan consigo cansancio, llevan fiebre y esto habría que también descartarlo al principio. Y luego lo que he dicho antes, la depresión, que el paciente no duerma mal, a lo mejor el paciente duerme mal y si duerme mal va a tener más fatiga y si ya todo eso hemos descartado podríamos hacer las medidas no farmacológicas de las que voy a hablar ahora mismo. ¿Qué fármacos hay? Bueno, el problema es que hay poco fármaco y tampoco es muy eficaz, pero bueno, al principio siempre hay que intentarlo. Entonces tenemos dos, la mantadina y el modafinil. La mantadina es 2 veces al día, a algunos pacientes con uno les sobra, y luego el modafinil también se puede dar 2 veces al día. Si estos tratamientos se dan, por ejemplo, el modafinil por la noche, el paciente no duerme, porque estos tratamientos son para no estar fatigado, es para estar activo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Entonces son los 2 tratamientos. Nosotros siempre el paciente que no podemos tratarlo, que no solo, o sea, quitándole, durmiendo bien, sin tener depresión, haciendo descansos, a pesar de todo tiene fatiga, pues le daríamos uno de esos 2 tratamientos. Hay más tratamientos que son menos eficaces, pero que siempre se pueden probar, que hay un antidepresivo, que es la paroxetina, la fampira también sirve, y hay otros que se podrían probar cuando no funcionan estos 2. ¿Y cuál es el tratamiento no farmacológico? Bueno, pues hay que gestionar la energía, lo que decía Silvia, ¿no? Si de 3 a 5 estoy más cansado, pues en ese momento no hago nada, o me echo la siesta. Si me va mejor por la mañana hago las actividades. Podemos intentar técnicas de relajación, mindfulness. El ejercicio es importante, el ejercicio aeróbico también mejora la fatiga. Y luego, lo que hemos dicho, conservar la energía, no hacerlo todo de repente, o sea, no coger y decir voy a hacer todo seguido y luego ya no puedo más. No hay que estar haciendo todo hasta que uno se canse y ya no pueda más, hasta la extenuación, sino que es importante. Es importante conocer los límites de cada uno. Si yo no puedo ir al gimnasio nada más que a primera de la mañana, voy por la primera de la mañana. No, muchos pacientes me dicen no voy al gimnasio porque me canso. Bueno, pues busque las horas que no se canse y si no puedo hacer 1 hora, haga media o haga 10 minutos, ¿no? Pero hay que ir haciéndolo. Hay que dormir lo suficiente, hacer descansos cortos y lo que he dicho antes, el deporte. Tanto deporte aeróbico como también nos vale pues, hacer yoga, tai chi para descansar. Vale, y luego también, bueno, aparte de eso, es que me falta uno, en algunos países están con las terapias de frío. Sabéis que tienen, por ejemplo, los alemanes han diseñado un chaleco, que es un chaleco que tiene como, es frío, o sea, como los paquetes que te metemos en la neve de frío, pues es un chaleco frío que tú te lo pones y los pacientes que tienen mucho cansancio se lo ponen y se sienten menos porque realmente están con la temperatura baja y sabemos que la temperatura baja hace que tengas menos cansancio, aparte del mindfulness. Bueno, entonces, en cuanto a esto está mal puesto aquí, bueno, para acabar, es que está mal puesto el título arriba, para acabar, la fatiga, como he dicho, es un síntoma invisible, ¿vale? Que es muy difícil de ver, que a veces a los pacientes se les toman por simulantes. La fatiga sabemos que impacta en la calidad de vida y también en el empleo, y tenemos una serie de fármacos como son el modafinil y la mantadina que al principio hay que intentarlos y si no funcionan pues no funcionan, pero en algunos pacientes sí que les funcionan y lo que es muy importante es todo eso que he dicho yo anteriormente, es ver cada uno cuáles son sus limitaciones, mirar cómo distribuye el tiempo, planificarlo, hacer siestas, hacer descansos cortos, o sea, diríamos así, se basa todo en hacer una planificación, hacer ejercicio y también, por ejemplo, hacer ejercicios de relajación. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Bueno, fatiga, el primer síntoma. Luego tendremos preguntas que seguro que has salido muchas. Otro síntoma, otro signo muy importante, cognición, ¿no? Siempre se ha dicho que hace muchos años que la cognición estaba afectada en la esclerosis múltiple. Bueno, no sé, ahora nos comentará la doctora Virginia Meca, que es, como sabéis, trabaja en La Princesa, es la persona que dirige la unidad de esclerosis múltiple. Antes de que Virginia hable de la cognición, vamos a ver otra vez un vídeo sobre un paciente que creemos que es siempre muy importante.
es un chico joven de 46 años. Llevo diagnosticado 16 años. Soy una persona que intenta ser feliz con esta condición que tiene nueva, que ha hecho un cambio radical de su vida. Pero me estoy amoldando poco a poco a todos los cambios que me surgen, que son unos cuantos. No tengo capacidad de retentiva como tenía antes. Cuando hay una conversación de varias personas que están hablando, yo digo, uff, es como que te vas sintiendo un poco fuera. Me estoy quedando atrás mentalmente. Igual que es muy malo el decir ando mal, necesito la muleta, pero es que mentalmente que ese tipo de cosas te cuesten, yo creo que es no peor, pero tan malo como lo otro. En el caso de Omar, los objetivos que tenemos son, por un lado, el aprendizaje de estrategias compensatorias que pueda implementar en su día a día y que le ayuden a mejorar un poquito el rendimiento, y por otro lado, estimular los principales dominios cognitivos para trabajar esa plasticidad cerebral, esa reserva cognitiva que le va a ayudar a hacer frente al posible deterioro. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues tengo esto y me olvido de ello, porque lo único que vas a conseguir es que vaya a peor. Siempre pienso que si vas con la verdad por delante, ya has ganado. Aceptar y normalizar que este tipo de cambios o de alteraciones se dan en un porcentaje alto, alrededor del 50%, va a poder tener cambios en su estatus cognitivo. Y muchas veces creo que incluso desde el ámbito más profesional, pero también desde el familiar, de alguna manera se obvian o se minimizan porque pensamos que estamos favoreciendo hacia la persona, que no la estamos haciendo sentir mal. Al final creo que la persona es muy consciente de que no se encuentra como antes, y creo que lo que tenemos es que precisamente darle voz, ayudarle y que comprenda que es algo que entra dentro de lo normal, y lo mejor de todo, que se puede trabajar sobre ello. Para que deje de ser un tabú, lo más importante es decirlo. Yo, ante todo, siempre he pensado, esto es una cosa que me ha venido, yo no he elegido, yo no soy malo, con lo cual, si tengo que decirlo, lo digo. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Javier, a Carmen y a Gemma por haberme invitado a estas jornadas, también a Rafa, el moderador. Y quiero daros las gracias y la enhorabuena por esta iniciativa, por esta forma de dar voz a los pacientes en estas jornadas, que es muy importante. Y muchas gracias a los pacientes que están dándonos contándonos sus vivencias, porque es la forma de hacer esto visible y hay que ser muy valiente para hacerlo, así que muchísimas gracias. Yo voy a hablar de deterioro cognitivo, como ya ha avanzado Omar, en esclerosis múltiple, y como ha empezado también diciendo Celia, pues voy a hablar de un síntoma invisible. No lo vemos, aparentemente no se ve, está escondido. La esclerosis múltiple la hemos representado muchísimas veces de esta forma, como un iceberg, pero es que es así, hay mucho por debajo. Lo que se ve solamente es una pequeña parte. Y lo obvio no siempre es lo importante, esto es una parte pequeñita del Principito. A veces las apariencias engañan y nos pensamos que las cosas son de una forma y la gente interpreta lo que sucede de una forma errónea, y eso también nos lleva pues a otros errores, a malentendidos y a sentirnos mal, ¿no? Pero pues hay que entender las cosas como son, hay que interpretar los síntomas como son y por qué suceden las cosas, y que dejen de ser tabús estos temas, pues también allana mucho el camino. Como también ha dicho la neuropsicóloga en el vídeo, el deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple es frecuente, es muy frecuente, aparece entre el 50 y el 60% de los pacientes. Es algo que
que sabemos desde hace tiempo, pero que se ha ido obviando y no se le ha ido dando mucha importancia. Y es muy importante porque afecta la calidad de vida de los pacientes y no solamente afecta pues, su situación laboral, sino también su situación social y su situación personal y familiar. Y el impacto del deterioro cognitivo no solamente es con el paciente, sino con eso, con todo su entorno, con toda su familia. No hablo de cuidadores, hablo de familiares, amigos y todas las personas que rodean al paciente con esclerosis múltiple. Cuando preguntamos por la afectación cognitiva, pues a veces no es sencillo la interpretación, ¿no? Nosotros preguntamos a los pacientes a veces, ¿y qué tal la memoria? Bueno, pues la memoria fantásticamente bien, pues muy bien, yo bien de memoria. Pero la cognición es mucho más que la memoria. Hay muchos aspectos que se pueden ver afectados. El deterioro cognitivo afecta a todo el cuadro de mando, a todo lo que somos nosotros. Y aquí os muestro, aquí en esta diapositiva, lo que más frecuentemente se afecta en cognición en los pacientes con esclerosis múltiple. Luego iremos explicando un poquito, pero son las funciones ejecutivas, la velocidad del procesamiento de la información, muchos de vosotros os sonará de los informes, os sonará de oírnos hablar de ello, la atención compleja, la memoria de trabajo, la capacidad visoespacial y además no se afecta en todos los pacientes igual. Por supuesto, cada paciente es distinto y cada paciente es muy heterogéneo y tendrá su afectación, pero así separando de una forma más grosera, los pacientes con formas progresivas van a tener una afectación más grave y más frecuentemente de las funciones ejecutivas, y los pacientes con formas en brotes en general suelen tener afectación más de la memoria, problemas más mnésicos, aunque obviamente esto, como os digo, es algo que se ve en general, pero no tiene por qué ser ley y cada paciente es diferente. Pero vamos a ver qué es esto de los dominios afectados, qué es esto de las funciones ejecutivas, que es lo más frecuentemente afectado en esclerosis múltiple. Veis que lo de las funciones ejecutivas es algo bastante complejo, ¿no? Tiene varios aspectos: la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, control atencional, fluidez verbal, velocidad de procesamiento de la información, planificación y toma de decisiones. ¿Qué es esto de las funciones ejecutivas entonces? Pues son actividades que necesitamos, todas las funciones que necesitamos para llevar a cabo nuestro día a día, para llegar a una meta, para cumplir un objetivo. Todo esto es lo que hacemos para que nuestra meta, nuestro objetivo de un día, sea posible. Vamos desgranando un poco para ver qué significan cada una de estas funciones. Por ejemplo, esto de la flexibilidad cognitiva, que es un concepto que no tiene por qué ser sencillo de entender. Ahí os pongo mucha imagen porque incluso yo creo que es más sencillo para poder entenderlo. La flexibilidad cognitiva es un cerebro saliendo de una jaula, ¿no? Es nuestra capacidad para enfrentarnos a lo que no conocemos, nuestra capacidad para resolver un problema de distintas formas. No solamente cogiendo un camino, sino elegir varias vías. Es lo que nos permite, pues eso, enfrentarnos a la incertidumbre, enfrentarnos a lo desconocido y a los cambios que surgen en el día a día. Y en los pacientes con esclerosis múltiple esto puede estar afectado. Esto que os pongo aquí de pues, los distintos caminos, bueno, se nos cierra un camino y cogemos otro, a veces está afectado en los pacientes con esclerosis múltiple que no tienen esa facilidad para crear varias vías, para encontrar, pues si no es un camino es otro y si no es una alternativa a otra. El control atencional, la atención es fundamental, también estaréis acostumbrados a muchos de vosotros al verlo en algún informe. El control atencional, la atención compleja, es lo que nos permite elegir en qué nos centramos y qué dejamos a otro lado. A qué le hacemos caso y a qué no le hacemos caso, nuestra capacidad de concentrarnos, y al final va a guiar hacia dónde vamos. Lo decía Omar, cuando hay mucha gente en una sala hablando, pues si el control atencional está afectado, no tendremos capacidad para centrarnos en una conversación y tendremos dificultad si hay mucho ruido de fondo. La velocidad de procesamiento de la información, también muy característica en el perfil de afectación cognitiva en los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, es la velocidad a la que va nuestro cerebro. Esta velocidad es la suma de varios tiempos. Yo creo que esta imagen es más gráfica. Es la suma entre los tiempos del percibir un estímulo, elaborar una respuesta y emitir una respuesta. Nosotros cuando tenemos estos estímulos, percibimos determinado estímulo y entra,
procesamos el estímulo, lo pensamos, elaboramos una respuesta, qué vamos a hacer con esto que nos ha llegado, y después pensamos y elaboramos una respuesta. La suma de todo esto es la cognición, es procesar la información y elaborarla para emitir una respuesta. Pues esto puede estar afectado en los pacientes con esclerosis múltiple. Fijaos que os he hablado de estímulos que vienen desde fuera. Aquí también está afectado entonces la atención. Si la atención está afectada, nuestra velocidad del procesamiento de la información también estará afectada. Y además la flexibilidad cognitiva, porque para elaborar una respuesta, si este estímulo es desconocido, pues también tendremos dificultades. Como veis, la velocidad de procesamiento de la información estará afectada si otros dominios también lo están. La toma de decisiones, algo tan sencillo como decir, pues, un camino u otro, blanco o negro, elijo esto o aquello, pero tomar una decisión es un proceso muy complejo, tan complejo como esto. Conlleva muchos aspectos, identificar la decisión que tenemos que tomar, recopilar información, ver qué alternativas tenemos, desarrollar esas alternativas, pensarlas, a ejercer esa acción, y aquí, como podéis ver, también está muy afectada la atención, también está muy implicada la atención, la flexibilidad cognitiva, es decir, que al final esta velocidad de procesamiento de la información también es lo que ralentiza la toma de decisiones. Perdonad que voy para atrás. Y la planificación, que planificarnos es algo que parece sencillo, pero no lo es. También conlleva procesos cognitivos complicados. Estructurar nuestras acciones y ajustarlas a un periodo de tiempo, y aquí también tiene que ver la atención y la planificación y la flexibilidad cognitiva. La memoria de trabajo, el proceso más nésico, lo que nos contaba Omar, no tengo capacidad retentiva, es una característica también muy frecuente en el deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple. Esta es la memoria que se vería afectada. Nosotros tenemos esos estímulos de los que os he hablado antes, percibimos unos estímulos y tenemos una memoria a muy cortito plazo, y esta memoria de trabajo no es una memoria normal, es una memoria que tenemos que utilizar y pensar y que nos sirve con la que podemos razonar. Yo creo que el ejemplo más fácil es el de la lista de la compra. Yo creo que es lo más gráfico. Pues nosotros nos dicen, tienes que comprar patatas, harina y pan. Y cuando vas de camino te llaman por teléfono y dices, no compres pan, que no hace falta. Bueno, pues tenemos que recordar que el pan no hacía falta, que las patatas y la harina sí, y esa información es la memoria de trabajo de ese momento. Tenemos que retener toda esa información. Esta memoria no luego tenemos que mantenerla a largo plazo. Eso no tiene por qué convertirse en un recuerdo que tendremos toda la vida sobre el pan aquel que no compramos. Pero esa memoria que nos sirve para manejarnos en la compra es la memoria de trabajo, la que vamos a utilizar y que nos sirve para comprender y para razonar un proceso determinado. Y si se ve afectada, pues tendremos dificultades cuando hablamos de memoria de trabajo puro y dura en nuestro trabajo, pues ahí tendremos dificultades y esa capacidad retentiva, esa dificultad para razonar estará afectada. La afectación cognitiva no se tiene por qué relacionar con el déficit motor, no tiene por qué estar relacionado con la EDSS. Esa escala la utilizamos nosotros, ya lo sabéis, para establecer una puntuación y un grado de discapacidad, pero es muy motora y no tiene nada que ver, o sí puede tener que ver, pero no está asociado directamente la afectación motora con la afectación cognitiva. Y la afectación cognitiva no tiene por qué ocurrir en fases avanzadas de la enfermedad, puede ocurrir desde el primer brote, desde el principio. Y de hecho, para nosotros, cuando un paciente desde el principio tiene afectación cognitiva, nos sirve como factor pronóstico, porque como un factor de mal pronóstico nos indica que es una enfermedad que puede ser más agresiva, y de hecho lo utilizamos para tomar decisiones terapéuticas. El problema es que no tenemos tratamientos sintomáticos, no tenemos pastillas para tomar y para mejorar la cognición, ni tenemos tratamientos modificadores del curso de la enfermedad. Los tratamientos que utilizamos para frenar el avance de la enfermedad, para detener la enfermedad, no van directamente a la cognición. Esto no es una demencia, esto es una enfermedad que abarca muchos campos, pero sí que es cierto que si conseguimos controlar la enfermedad al completo, si la enfermedad la conseguimos ralentizar o frenar en cuanto a la inflamación, también conseguiremos frenar el avance del deterioro cognitivo.
Y el detectar que un paciente tiene afectación cognitiva pues sirve para muchas cosas, no solamente para tomar una decisión terapéutica, como os digo, que es muy importante, sino también para tomar otras acciones sociales, laborales e incluso para establecer estrategias terapéuticas, como nos decía la neuropsicóloga en el vídeo. ¿Y hay sujetos que son más vulnerables a la afectación cognitiva? Pues parece que sí, que la vulnerabilidad al deterioro cognitivo puede existir. No solamente se relaciona con la carga de lesiones, cuando vemos una resonancia magnética, un paciente que tiene muchas lesiones tiene más probabilidades de tener afectación cognitiva, pero ese no es el único motivo, no solamente se justifica por esto, el número de lesiones no es directamente proporcional a la afectación cognitiva en esclerosis múltiple, sino que también se relaciona con un concepto que también nos avanzaba la neuropsicóloga en el vídeo, que es la reserva cognitiva. Y esto de la reserva cognitiva es la capacidad que tenemos, la capacidad que tiene el sistema nervioso para compensar un déficit cuando sobreviene. El fondo, ¿no? El fondo que tiene nuestro sistema nervioso para afrontar los golpes que le den. Y esa reserva cognitiva pues, será mejor cuando estamos hablando de sujetos con más formación o que han entrenado más. Puede mejorarse la reserva cognitiva. Hay test que nos ayudan a establecer la reserva cognitiva en un paciente. De modo que una mayor carga lesional y una menor reserva cognitiva pues, hacen a un sujeto más vulnerable para que aparezca este deterioro cognitivo. Entonces, ¿para qué hay que hacer determinaciones y valoraciones cognitivas en pacientes con esclerosis múltiple? Porque es imprescindible, porque bajo mi punto de vista es imprescindible, conocer la situación cognitiva de un paciente. Pues primero para saber cómo está nuestro paciente, para saber de dónde partimos por si hay cambios a lo largo del tiempo. Después para informar a nuestro paciente, para que no sea un tabú, para saber cuál es la afectación, igual que decimos, pues esta pierna está más floja o este brazo lo sientes menos, también para informar al paciente y a su entorno. Para nosotros, para tomar decisiones terapéuticas, como os he dicho, si al principio de la enfermedad ya hay afectación cognitiva, tomamos unas decisiones u otras. Y también para planificar estrategias de forma temprana, para planificar un plan quizá de rehabilitación cognitiva, una terapia por parte de los compañeros de neuropsicología. Y si es imprescindible y si es tan importante, ¿por qué es tan complejo hacer una buena valoración cognitiva y por qué no todo el mundo tiene una valoración cognitiva? Y es una carrera de obstáculos constante y no os digo para vosotros, sino en los propios hospitales para nosotros que esto suceda. Pues es tan difícil, primero porque para nosotros los neurólogos que tenemos que estar a base, esto no es una excusa, es así que tenemos que fijarnos en todo, hacer una valoración cognitiva completa, pues es complejo porque es muy larga. Tenemos unos test de screening que podemos pasar, pero no es suficiente, no es una valoración cognitiva de todos esos dominios que os he contado antes que requieren unos test específicos. Después porque entonces, si nosotros no podemos, deberíamos tener otros recursos materiales humanos que hicieran esto y no es tan sencillo. Para empezar, no forman parte de la plantilla orgánica los neuropsicólogos especialistas en esclerosis múltiple que no abundan tampoco. De modo que es difícil disponer de este personal específico que puede hacer estas evaluaciones. Luego, además, los test que os digo para evaluar todos estos dominios, pues a veces no están validados para en todos los idiomas, para todos los niveles formativos. No hay, pero esto tampoco es un problema tan grave, pero no hay baterías específicas que se diga hay que pasar esta, hay que pasar la otra, sino que cada profesional decide la escala, pero como os digo, esto no sería un problema. Y luego el hecho de no tener tratamientos específicos, parece una tontería, pero el no poder dar una pastilla y decir, bueno, pues te tomas esto y mejoras, es verdad que a muchos profesionales les tira para atrás y dice, ¿para qué voy a hacer esta evaluación si no voy a conseguir nada y no tengo forma de tratarlo? Bueno, pues es importante, ya afortunadamente todos estos hándicaps y todos estos problemas que se veían antes cada vez se ven menos. La evaluación cognitiva tenemos la suerte de que en muchos centros la podemos hacer, en los centros como en la Fundación, pues no solamente se hacen evaluaciones, sino también aproximaciones terapéuticas y planes estratégicos para tratar a los pacientes de forma precoz. De modo que estos problemas cada vez se van haciendo más livianos y cada vez se van solventando más. Y estas son mis conclusiones.
Refuerzo que es un síntoma invisible, la afectación cognitiva, que no ha de ser tabú y hay que ponerlo y hay que elevarlo y hay que sacarlo y hacerlo obvio, que es una alteración que se presenta y puede presentarse desde el principio de la enfermedad, que no tiene por qué tener correlación con la parte motora, que hay sujetos que pueden ser especialmente vulnerables y está relacionado con la reserva cognitiva, que es necesario establecer cuál es la situación cognitiva de un paciente cuando le conocemos y que los programas de estimulación cognitiva temprana, cuando existe esta afectación, pueden prevenir un daño mayor a nuestros pacientes. Y esto es todo. Os tengo ahí. Muchas gracias, Virginia. El segundo síntoma o signo, el deterioro cognitivo. Vamos al tercero, que es importantísimo, que es la depresión, ¿no? Y lo sabéis todos y lo hemos padecido y lo vemos en nuestros pacientes. Para ello, después del vídeo que van a poner, pues tenemos a Lucien Costa, que como sabréis es la persona que coordina la unidad en el Hospital Ramón y Cajal, y seguro que nos va a dar esa visión que ya tiene por su experiencia sobre depresión y en los enfermos de esclerosis múltiple. Pasamos al vídeo, por favor. Mi inicio con la esclerosis múltiple me cogió con el coronavirus. Me tenían que hacer visita en abril, me hicieron todas las pruebas y me diagnosticaron con la enfermedad, ahora hace 2 años. A partir del brote y mirando para atrás, vimos que durante el posparto yo tuve una depresión bastante grande y me duró bastante. No fue una depresión posparto los 6 meses, sino en el tiempo hacia 3-4 años. Mucha frustración, muchos nervios, llorar, cada 2 por 3 era lloro, el parecer que nadie te ayuda, el que estás sola, que... Cristina vino aquí al hospital de día. Yo la conocí en febrero del 2021 y ella venía triste, venía apática. Ella decía que sentía que su vida no tenía sentido, que no podía disfrutar ni de su hija ni del trabajo, ¿no? que sentía una sensación también de vacío. A medida de que evolucionó la terapia, ella estaba mucho más tranquila, su nivel de ansiedad disminuyó, también mejoró toda la gestión del trabajo. A cambiar de trabajo ves que tú sí que vales, miras para atrás y empiezas a ver que no es verdad, que no estabas sola, que allí está tu marido, tu familia. Su enfermedad también la gestionaba bastante mejor, sentía pues menos tristeza, menos ansiedad, había aprendido también a calmarse. Yo llegué que no sabía ni quién era, llegué que no tenía ilusión para nada, todo lo que me había gustado anteriormente no me gustaba y gracias a todas las sesiones y todo, he vuelto a empezar un poco al principio de obligación y ahora es que necesito esos ratos para intentar hacer mis hobbies. Después nació mi segundo hijo, muy contentos de tener a Yeo. Al menos yo ahora sé gestionar lo que anteriormente no supe. Sé pedir ayuda, que antes no pedía. Incluso en el trabajo ya sé derivar el trabajo, no comérmelo todo yo. Para mí una parte de lo más importante es para poderlo explicar, es primero asumirlo, entender lo que te pasa, lo que tienes y decir lo que tienes sin tener miedo. Es un proceso muy largo, cuesta, pero llega el momento. Muy buenas tardes a todos. Antes de nada agradecer a la organización, como siempre, por la invitación, a mis compañeras por las magníficas charlas. La verdad es que me habéis facilitado un poco el camino y desde luego a toda esa gente que se ha apuntado tanto presencial como en streaming. El año pasado fue un poco triste, ahora eso vuelve a animarse. De verdad es un gusto estar con todos vosotros. Hablo de un tema tabú, punto. Un tema tabú en general, no solo en la esclerosis múltiple. Hoy por la mañana he visto que Alejandro Sanz
ha publicado en sus redes que tiene depresión y ha causado un revuelo como si eso fuera una cosa del otro mundo. Es una enfermedad como otra cualquiera. Pero en la esclerosis múltiple, eso no me pasa. No. Voy por aquí. Ya está. Voy por el teclado, me da igual. Todas lo hemos puesto y yo creo que es importante que entendáis que la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene cosas que ni siquiera los médicos podemos ver. No me pases más la cuenta, porque si no me haces spoiler. ¿Sí? Uso el teclado, eso es. Lo dicho, hay cosas que nosotros estamos aprendiendo a ver, pero también hay cosas que los demás ven y hay cosas que los que conviven con el paciente de esclerosis múltiple tampoco son capaces de ver, como pueden ser los síntomas que hemos hablado anteriormente, la fatiga o el deterioro cognitivo, pero también el dolor o los trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos son bastante más frecuentes en la esclerosis múltiple de lo que se pensaba al principio. Estamos hablando de que en el caso de la depresión puede llegar a ser prevalente en hasta un 50% de los pacientes, la ansiedad entre el 20 y el 30% de los pacientes, el síndrome pseudobubar, el tan famoso síndrome pseudobubar, que es cuando el paciente llora en situaciones que no merecen la pena llorar y absolutamente inapropiadas, o se ríe en situaciones inapropiadas, también es frecuente, aparece en un 10% de los pacientes, y los trastornos bipolares, depresión, euforia, pues también son frecuentes, hasta un 2% de los pacientes. Pero, ¿qué es la depresión en esclerosis múltiple? La depresión en esclerosis múltiple puede ser un síntoma o puede ser un síndrome. Es un síntoma como cuando, por ejemplo, es un trastorno adaptativo, o sea, cuando el paciente está deprimido porque realmente tiene una reacción al diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica neurodegenerativa y absolutamente imprevisible. Pero también puede ser un síntoma como un trastorno típico de una enfermedad que causa daño inmunológico y neurológico y que puede predisponer a ese tipo de enfermedades. Pero también puede ser un síndrome en el trastorno depresivo mayor, que según las clasificaciones utilizadas por los psiquiatras, es cuando un paciente tiene por lo menos 5 de los síntomas que voy a decir, pero uno de ellos tiene que ser un síntoma de estos que estáis viendo, que son síntomas mayores, que significa que tengo un ánimo deprimido a lo largo de casi todo el día, por lo menos durante 20 días, o bien que tengo anedonia, que es la incapacidad de sentir placer o interés por las cosas que siempre he sentido. También pueden aparecer esa serie de síntomas secundarios que son, por ejemplo, que gano peso, que pierdo peso, que aumente el apetito, que disminuye el apetito, que tengo problemas del sueño, bien para menos, bien para más, que tengo problemas, tristeza permanente, ideas de suicidio recurrentes, ideas sobre la muerte recurrente, pérdida de autoestima, pérdida de energía, fatiga. Y claro, a veces eso en esclerosis múltiple es muy complicado de diferenciar porque algunos de estos síntomas de los que estamos hablando, como puede ser las alteraciones del sueño, la fatiga o la capacidad disminuida para pensar, concentrarse, el deterioro cognitivo, están presentes de forma natural en la enfermedad. Otra cosa importante es diferenciar depresión de duelo. El duelo es un proceso natural cuando uno tiene una pérdida. Debe ser acompañado y respetado. Y el duelo puede ser por muchos motivos. Puedo tener duelo por la pérdida de un ser querido o porque veo que mi muerte es inminente. Eso puede generar duelo. También puedo tener duelo por aspectos relacionados con la salud, tanto física como psicológica. El perder la capacidad de sentir
o la capacidad de movilizarme con normalidad o la coordinación puede producir duelo. También el perder la autoestima, el perder la ilusión por las cosas puede producir duelo. También hay duelos producidos por perder objetos o situaciones materiales, como puede ser perder el trabajo, perder la vivienda, perder objetos que emocionalmente son importantes para mí. Y qué decir del duelo emocional, una rotura de pareja, una rotura con los amigos. También puede haber la pérdida ligada a las fases habituales de la vida. O sea, se pasa un duelo entre la adolescencia y la juventud, entre la etapa del adulto y la etapa del postjubilado. Yo suelo decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad con múltiples duelos, porque yo tengo un duelo cuando recibo el diagnóstico, luego tengo un duelo cuando tengo un brote inesperado, cuando hay un fracaso del tratamiento o cuando, por ejemplo, no sé qué va a pasar de mi vida cuando estoy pasando a una forma secundariamente progresiva. Pero estos duelos son cortos y los famosos 5 síntomas, que primero estoy en shock, luego negación, luego negociación, luego voy a deprimirme y luego voy a aceptar, no es un proceso lineal y ni tiene la misma duración en todos los pacientes. Por eso es importante ir quitando un poco de los mitos que hay en depresión o en duelo. La depresión es un síntoma muy frecuente, como he dicho antes, hasta un 50% de los pacientes puede aparecer varios años antes de que el paciente tenga el primer brote típico y se asocia frecuentemente a otros síntomas, 2 de ellos de los que ya se ha hablado aquí. Puede estar causada por factores exógenos o endógenos, tiene una influencia directa sobre el funcionamiento cognitivo, sobre la adherencia que voy a tener al tratamiento, sobre la evolución de mi misma enfermedad, pero desgraciadamente está infradiagnosticada, infratratada. Tiene una mayor prevalencia en la gente con formas e en brotes, pero también es cierto que aumenta con el paso del tiempo en la enfermedad y con las formas secundariamente progresivas. En esa diapositiva, a ver si puedo, veis aquí, eso es un registro internacional donde casi un 30% de las personas afirma, aproximadamente 35.000 personas en ese registro de Estados Unidos, afirma que convive con una depresión moderada severa a lo largo de su enfermedad y ese es un registro nacional del cual muchos de vosotros habéis participado, donde se preguntó a una serie de personas, más de 1.000 personas con esclerosis múltiple, los síntomas que os preocupaban y también aquí casi un 30% de las personas convive con depresión moderada severa. Los canadienses que estudian la esclerosis múltiple prodrómica, que viene a ser lo que pasa antes que el paciente tenga el primer brote típico de esclerosis múltiple, estudian entre 5 y 10 años antes, han visto, por ejemplo, que el ir al psiquiatra aumenta hasta 50 veces. Los pacientes que van a desarrollar esclerosis múltiple acuden 50% más que los pacientes que no van a desarrollar esclerosis múltiple, incluso 5 años antes de desarrollar la enfermedad. Y eso es otro artículo que traigo porque lo que hace es una revisión de todos los estudios que estudian la esclerosis múltiple prodrómica, o sea, lo que pasa en esos 5 años antes del primer brote. Y lo que concluye es que tanto la depresión como la ansiedad, las migrañas o el deterioro cognitivo pueden estar presentes incluso 5 años antes del primer brote de esclerosis múltiple. Causas de depresión pueden ser causas endógenas relacionadas con la enfermedad o pueden ser causas exógenas que vienen de fuera. Las causas endógenas más claras parecen estar en relación con la localización de las lesiones o la localización de las atrofias. En ese trabajo que veis ahí, veis como las lesiones en zonas prefrontales, frontales, temporales inferiores, límbicas, hipocampo, o la atrofia en cualquiera de esas localizaciones,
puede predisponer a la depresión en esclerosis múltiple. Y las causas exógenas, pues, lógicamente, el diagnóstico, el cambio en los roles familiares, personales, laborales, y muchas veces la depresión aparece como efecto secundario de los fármacos que utilizamos. Eso es un mecanismo propuesto que engloba además la fatiga, el dolor y la depresión. Ese mecanismo lo que nos viene a decir es que no solo la localización de la lesión va a ser importante a la hora de desarrollar la depresión, sino que también el agotamiento a través de las citocinas proinflamatorias de determinados neurotransmisores y el aumento de otros neurotransmisores como el GABA por la activación de los astrocitos puede favorecer la producción o la aparición de la depresión. ¿Qué tipos de síntomas vamos a tener cuando padecemos depresión? Pues ahí tenéis una serie de ellos. Tristeza injustificada, incapacidad para sentir placer o interés por las cosas que nosotros habitualmente sentimos, fatiga, un enlentecimiento psicomotor, agitación, ideas de suicidio, de muerte recurrente o incluso intento de suicidio, sentimientos de culpa, de inutilidad que son recurrentes o que son muy exagerados, además de síntomas vegetativos, como pueden ser las alteraciones del sueño, del apetito o de la excitación sexual. ¿Cuál es el problema? Eso es un círculo vicioso y estos fármacos no solo suelen aparecer en conjunto, sino que entre ellos van empeorando la intensidad de los demás. La depresión empeora la fatiga, el dolor, el deterioro cognitivo, la ansiedad. De hecho, es bastante frecuente en las consultas nuestras de neurología que viene la típica chica sana de 36 años pensando que tiene un Alzheimer y lo único que tiene es una depresión. O sea, la depresión altera la función cognitiva, incluso en gente que no tiene esclerosis múltiple. Imaginaos en los pacientes que sí tienen esclerosis múltiple. Por otra parte, un paciente cansado, pues lógicamente está más deprimido. Un paciente que convive diariamente con el dolor tiene mayor dificultad por mantener ese tono emocional necesario. ¿Qué tipos de tratamientos? Afortunadamente, al contrario de mis compañeras, aquí sí que hay tratamientos farmacológicos y muchos y muy experimentados. Los psiquiatras tienen unos cuantos. Nosotros utilizamos fármacos que van a aumentar determinados neurotransmisores que están disminuidos en la depresión, como pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que van a aumentar los niveles de serotonina. Ahí tenéis unos cuantos, la sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, citalopram, duloxetina. He traído porque sé que a muchos de vosotros os suena ese tipo de fármacos porque muchos de vosotros los tienen. También tenemos otros fármacos con un mecanismo algo distinto, que también son muy útiles, como son la venlafaxina o la desvenlafaxina. Pero quisiera hacer hincapié en una cosa: los neurólogos no siempre utilizamos los antidepresivos solo por la depresión. También utilizamos antidepresivos para una serie de otros síntomas para los cuales son útiles. Por ejemplo, está visto que en la migraña, de hecho yo creo que eso es muy antiguo, la amitriptilina, el famoso triptisol, funciona muy bien. También está visto que en el dolor neuropático, el trigémino, el signo del Hermite, la duloxetina, la amitriptilina o incluso la venlafaxina, pues son fármacos que funcionan bien. ¿Y qué decir tiene del bupropion en la fatiga o de la vortioxetina, que tiene un pequeño componente de ayuda en el deterioro cognitivo? Lo que sí no se nos debe olvidar es que los antidepresivos también tienen una serie de síntomas o de efectos secundarios, sobre todo los más antiguos, que pueden suponer un empeoramiento en nuestros síntomas habituales. Es muy famoso, por ejemplo, la disfunción sexual que producen o los problemas con sequedad en los ojos, en la boca, etcétera, o la misma fatiga. Afortunadamente, también hay una serie de tratamientos no farmacológicos que son fundamentales, no solo para ayudarnos en el tratamiento de la depresión, sino que también para evitar los cuadros depresivos de cara al futuro. Por ejemplo, un estilo de vida cerebro saludable. Ya vamos a hablar qué es eso.
técnicas de relajación plena, buscar ayuda en el profesional, asistir a grupos de apoyo o bien virtuales, bien en persona. Afortunadamente la tecnología ya nos permite mucha flexibilidad en ese sentido. La terapia cognitivo-conductual, que se suele hacer a través de un profesional, y el manejo del estrés, el manejo de las frustraciones, ansiedades, fobias o el entrenamiento de la resiliencia por parte de los profesionales. Nosotros pensamos que el adecuado manejo de la depresión implica a veces fármaco, siempre psicoterapia, un apoyo social adecuado y desde luego una atención que implica a una serie de profesionales, aparte del neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, enfermería, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que no tiene efectos secundarios y es los cambios que podemos hacer en nuestro estilo de vida. Hubo un momento en que yo cansé de hablar lo mismo en la consulta y directamente hice eso. O sea, es muy frecuente que pidáis pastillas para muchas cosas. Así que yo me pensé eso, es exactamente igual que la receta del médico de cabecera, pero lo que voy a recetar aquí son cosas que de verdad podéis hacer, que no cuesta dinero, que no tiene efectos secundarios y que encima hay evidencia científica suficiente como para decir que mejora la evolución de la esclerosis múltiple, aparte de que mejora la convivencia con todos esos síntomas que pueden aparecer en determinados momentos. ¿Y qué cosas son esas? Una dieta mediterránea rica en todo lo que hacía la abuela en nuestra casa, no la dieta mediterránea de ahora, fruta, verdura, aceite, pescado. El entrenamiento cognitivo fundamental, la doctora Meca ya nos ha hablado de eso un ratito antes, evitar el tabaco, evitar el alcohol y todo tipo de tóxicos. El tabaco ha demostrado cómo empeora la esclerosis múltiple. Aumenta el riesgo de que desarrollemos una esclerosis múltiple, pero cuando ya la tenemos, aumenta el riesgo de brotes, de progresión de discapacidad y de paso a formas secundariamente progresivas. Respetar las horas de sueño y de descanso, pero sobre todo un poco de ejercicio físico. Eso mejora el sistema inmune, el sistema nervioso central a través de una mejor oxigenación cerebral. Los neurotransmisores y endorfinas, por lo tanto mejora los trastornos del ánimo, entre ellos la depresión, los trastornos del sueño y desde luego el deterioro cognitivo. Mejora el sistema digestivo, mejora el sistema cardiovascular, mejora la tensión, colesterol, azúcar, mejora el sistema osteoarticular, previene la osteoporosis, mejora la calidad de vida, desde luego mejora la ejecución que tenemos en las actividades de la vida diaria, la autoestima y desde luego la autoimagen. Hay evidencia científica suficiente para recomendar el ejercicio físico como tratamiento no solo de la depresión, pero de la fatiga, de la cognición y de muchos otros síntomas asociados a la esclerosis múltiple. Por último, y esa es mi última diapositiva, quisiera aquí explicar una serie de mitos que hay sobre la depresión y yo creo que hacen mucho daño a toda la gente que la padece. La depresión no es un problema de fuerza de voluntad. Uno no cura la gripe con fuerza de voluntad. Uno no cura la depresión con fuerza de voluntad. Es una enfermedad y por lo tanto necesita todo ese tratamiento que nosotros acabamos de contar. No es un síntoma de debilidad, ni de fracaso, ni de que soy menos. No, es una enfermedad como otra cualquiera. No es un problema de actitud. Hay una serie de coaching y una sensación de que ahora mismo todos tenemos que estar alegres todo el tiempo, como si la felicidad y la alegría fueran dos cosas iguales, ¿no? Pues no es un problema de actitud, no se va a vencer con una actitud positiva. No es un problema de motivación, o sea, hoy puedo estar muy motivado y muy deprimido. Y una cosa muy importante que dice Cristina en el vídeo, por mucho que yo me sienta solo, no estoy solo. Es muy importante que el paciente de eso tenga mucha seguridad,
de que hay todo un equipo y toda una sociedad que le apoya en el tratamiento para salir del bache. Otra cosa que escucho mucho en la consulta es: yo no creo en la psicoterapia. Chicos, eso no es una cuestión de fe, eso es ciencia. La psicoterapia hace lo que tiene que hacer. O sea, eso no es como creo en Dios o no creo en Dios, es ciencia, es evidencia científica. Y desde luego la familia y los amigos son un apoyo, pero no son la solución. Y no están preparados para ser la solución. La depresión necesita abordaje profesional, interdisciplinar, lógicamente, y en una situación, no estoy deprimido ahora no tengo una depresión, pues puedo trabajar mi resiliencia, puedo trabajar mi capacidad de frustración y desde luego puedo trabajar el manejo del estrés. Pero cuando tengo la depresión necesito tratamiento profesional. Y eso era todo. Gracias. Muchas gracias, Lucien, por esta estupenda presentación sobre depresión. Bueno, para terminar, la última ponente es Irene Bartolomé. Va a hablarnos de la intimidad. Antes de que nos hable ella de la intimidad, ella es una experta en esclerosis múltiple, una de las personas que más experiencia tienen en fisioterapia en la enfermedad. Vamos a pasar un vídeo de la intimidad. ¿Qué quieres? Soy una persona muy independiente y yo creo que esto relacionado además con la esclerosis múltiple, yo creo que por eso estoy trabajando tanto en todo lo que hago para poder mantener mi independencia durante la mayor parte de mi vida. El momento de diagnóstico fue en septiembre de 2019, ese momento de incertidumbre, de saber que te pasa algo y no sabes el qué, con lo cual tampoco puedes enfrentarlo, no puedes afrontarlo, para mí fue el periodo más complicado. Cuando agachaba el cuello se me dormía de pelvis hacia abajo, o sea, perdía sensibilidad. Ese brote me afectó principalmente a lo que es la urgencia a la hora de hacer mis necesidades y también pérdida sensitiva cuando mantengo relaciones sexuales. En el momento en que me dieron el diagnóstico y yo ya sabía lo que tenía, pues ahí ya sí me empecé a mover un poco más. Ya fue cuando contacté con la fundación y a partir de ahí empecé a trabajar y a hacer cosas para mejorar. El principal objetivo con Lola es mejorar la funcionalidad del suelo pélvico, tanto en los procesos de micción como en los procesos de evacuación intestinal, también en la sexualidad. No era consciente de todo lo que puedes hacer a nivel muscular, a nivel pélvico, es decir, he tenido que aprender a hacerme consciente de mi cuerpo, de cómo funciona y de qué necesito hacer en cada situación. Al final son síntomas que no solo sufren los pacientes que tienen una enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple, sino que son problemas bastante comunes en la sociedad. Si se hiciese una educación en sexualidad, en temas de intimidad y la gente tuviera menos vergüenza a hablar de ello, pues quizá la gente que tiene estos problemas tendría más acceso, más información para acceder a los tratamientos que le puedan ayudar. En la esclerosis múltiple hay mucha sintomatología asociada con discapacidades más visibles, pero al final estamos hablando de una función básica fisiológica, entonces es un poco de frustración. ¿Qué me digo después? Pues me digo, bueno, no pasa nada, porque de esto aprendemos y la próxima vez lo vas a hacer mejor. ¿Y que me caigo? Pues me levanto. A por la próxima. ¿Por qué es importante decirlo y desde el primer momento? Porque cuanto antes te pongas a trabajar en ello, antes vas a mejorar. No esperes a tener un brote que te impida la movilidad o te impida ir correctamente al baño o no tener una relación de pareja como a ti te gustaría. No esperes a que pases, anticípate. Y yo por lo general es lo que hago, me anticipo. En cuanto veo un síntoma, voy a la fundación y me pongo a ello.
hola a todas y todos. Voy a ir rápido porque me han dicho que vamos mal de tiempo, así que voy a coger un poquito de fuerza con agua. Y os contaré que voy a hablar sobre la intimidad. Agradezco muchísimo a Lola y a Virginia que me han puesto súper fácil la introducción. Desde la Fundación de Esclerosis Múltiple hacemos un abordaje terapéutico de los síntomas urinarios, intestinales, de las alteraciones sexuales, del dolor pélvico crónico y también estamos haciendo un abordaje desde el momento de la concepción, durante el embarazo y en el posparto. Como os comentaba antes Virginia, ¿no? La musculatura del suelo pélvico puede estar afectada y también la musculatura del transverso del abdomen, por eso Lola salía con la camiseta subida y estaban trabajando ejercicios respiratorios porque son sinergistas tanto el transverso como la musculatura del suelo pélvico. Cuando está afectada la musculatura del suelo pélvico va a influir en la función de la micción, en la función de la defecación, en la sexualidad y en el parto. ¿Qué sucede en esclerosis múltiple? Más del 75% de las personas con esclerosis múltiple van a padecer alteración urinaria. Más del 70% pueden tener desórdenes en la defecación y un 73% pueden tener alteración de la sexualidad. Hace ya 10 años nos metimos en esta locura, ¿no?, de la fisioterapia en pelviperineología en la Fundación de Esclerosis Múltiple. Fuimos pioneras y somos de las poquitas entidades que hay a nivel nacional que siguen trabajando este tema, básicamente porque, igual que es un tabú para las personas que lo sufren, es un tabú a veces para los profesionales dedicarse a esto. Ahora después os enseñaré un poquito cómo funciona el tratamiento, pero claro, cuando tú vas a hacer el tratamiento, la primera persona que se tiene que quitar la ropa interior y ponerse a hacer prácticas con su musculatura del suelo pélvico somos las propias profesionales que nos formamos en esto. Entonces, creo que por eso hay poca gente que se dedica a este tema. En la Fundación de Esclerosis Múltiple, desde el 2016, tenemos una herramienta donde estamos digitalizando todos los procesos. Y el otro día, preparando la charla, vi que habíamos atendido a 387 personas en el servicio de suelo pélvico. No sé este dato qué os dice, si son pocas o muchas. No está mal, ¿no? Bueno, las alteraciones que nos encontramos a nivel de micción suelen ser vejiga hiperactiva, ¿vale? En este tema, pues, como comentaba Lola, suele ocurrir urgencia urinaria, tienen que ir más rápido al baño, tienen incontinencia urinaria de urgencias, la típica que te dicen, es que voy a llegar a casa y ya justo cuando meto la llave, en ese momento es cuando se me escapa el pis. Esa es producida por este tema. Luego tenemos la vejiga hipoactiva, en la cual lo que ocurre es que son personas que tienen retención de orina, van al baño con muchas ganas, pero una vez que llegan al baño no hay manera de que salga el pis, son personas que tienen que apretarse, te dicen, no, es que yo me aprieto la tripa y tal para que consigan eliminar toda la orina. Y luego siempre tienen como una sensación de que no han vaciado bien y que tienen que volver a ir al baño, o sea, tienen urgencia porque no han eliminado toda la orina. Y luego nos encontramos con la disinergia vesicosfinteriana, donde hay una mezcla. Por un lado hay retención de orina y por otro lado ya lo que ocurre es una incontinencia urinaria por rebosamiento. O sea, no sale el pis y llega un momento que ya no hay... Es como cuando vas echando agua en un vaso y llega un momento que si sigues echando agua, pues acaba cayendo el agua, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con este tema. Nos metemos con las alteraciones en la defecación. En esclerosis múltiple la gran mayoría va a tener problemas de estreñimiento, pero también tenemos casos de personas con incontinencia fecal, ¿vale? Lo cual este es un síntoma que repercute muchísimo a nivel social, a nivel laboral y a nivel familiar. El dolor pélvico crónico también está presente. Son personas que llegan a la unidad de suelo pélvico después de muchos años de haber ido a diferentes profesionales, haber recurrido a diferentes tratamientos farmacológicos, incluso intervenciones quirúrgicas, y ya por fin, después de un montón de años, desesperadas o desesperados, acuden a nuestro servicio buscando una posible solución.
que normalmente solemos ayudarles, pero claro, lo ideal sería que pudieran llegar antes. O sea, como comentaban mis compañeras, ¿no? Lo importante es que todo esto se aborde de forma precoz. En el momento que ocurran los síntomas, ¿no? Pues que busquemos un profesional. Tenemos las alteraciones sexuales, ¿vale? Que hay que diferenciar 3 tipos. Las primarias, que son las que tienen que ver derivadas por la esclerosis múltiple, por las lesiones desmelinizantes, que afectan al deseo sexual, a la excitación y al orgasmo. Luego tenemos las secundarias, que también veíamos antes en la exposición de mis compañeras, ¿no? Que también está presente, pues cuando existe un problema de movilidad, tenemos espasticidad, hay fatiga, problemas de concentración, temblor, alteraciones urinarias. Todo eso va a influir también en las relaciones sexuales. Y luego están las terciarias, que ya hay una mezcla, ¿no? Pues de aspectos emocionales que van a interferir, pues la pérdida de autoestima, el miedo a enfrentarse a una relación, ¿no? Hace poco venía un chico a primera valoración al centro y la consulta era que quería apoyo psicológico para poder enfrentarse a tener una relación nueva, poder conocer a personas, no sentirse que no podía estar con una pareja, y él físicamente no tenía ningún problema, pero simplemente, como muchas de las personas que estáis aquí y las que nos estáis viendo desde casa, la esclerosis múltiple tiene un peso importante en todos vosotros. Entonces, todo eso también influye muchas veces a nivel sexual. En los hombres, lo más común es la disfunción eréctil y los trastornos en la eyaculación. En las mujeres, lo más frecuente es la alteración de la sensibilidad y los problemas de lubricación. Y en ambos lo que ocurre es que se ve disminuida el deseo sexual, sobre todo al comienzo del diagnóstico, y luego pues va a tener también una afectación a nivel del orgasmo. O sea, no van a tener van a tener orgasmos más que no tengan la misma calidad que antes, no tengan la intensidad que antes, o incluso que no puedan llegar a sentir un orgasmo, ¿vale? ¿Qué suponen todos estos síntomas? Lógicamente, pues miedo a que se te escape, ¿no? La orina, que se te escape la orina, es importante, ¿no? Pero al final tenemos medios, ¿no? Que a veces pueden enmascararlo, ¿no? Y que no se note, pero un escape fecal, eso es importante, ¿no? Que te ocurra. Hay veces que tenemos pacientes que no podían ir a trabajar porque tenían horror el tener que ir en transporte público, que le ocurriera. Todo eso al final genera una ansiedad, genera incluso depresión, una baja laboral, ¿vale? Aislamiento social. Yo paso de salir, paso de quedar, ¿dónde está el baño?, ¿no? Y más cuando no solo tienes este síntoma, sino que además tienes otros problemas de movilidad, que dices, vale, vamos a quedar para tomar algo, pero ¿y dónde quedamos, Cristina? A ver, ¿el baño dónde está? ¿Pero tiene escalera, no tiene escaleras? O sea, todo eso al final es un hándicap más, ¿vale? ¿Cuándo se deberían consultar estos problemas? ¿Qué creéis? Ya estáis tardando. En cuanto ocurre, ¿no? Como decía Lola, ya lo sé, y en el momento que tenga cualquier problema de urgencia, que se me escape, no, si se me escapan, no, pero si son unas gotitas. Ya, pero es que no se te tiene que escapar ninguna gotita. Si se te están escapando gotitas, eso ya hay que trabajarlo, ¿vale? El abordaje, nuevamente, como han dicho mis compañeras, es un abordaje interdisciplinar, ¿vale? Necesitamos el equipo médico, urología, coloproctología, proctólogos, neurólogos, todo lo que se os ocurra, ginecólogos, enfermera. Hay veces que hay que enseñar a sondar y autosondarse, ¿no? De repente hay gente que tiene retención de orina y que tiene que sondarse y tienen que aprender. Psicólogos y psicólogas especializados, fisioterapeutas especializadas en suelo pélvico, y luego no debemos olvidarnos que también hay que contar con la intervención de sexólogas o sexólogos. ¿Qué es la fisioterapia en pelviperineología o suelo pélvico? Que se suele entender más por suelo pélvico. Pues aborda la parte física del tratamiento de los trastornos urológicos, proctológicos, ginecológicos o prostáticos.
las alteraciones sexuales, los síndromes dolorosos de la pelvis y el perine, así como la atención perinatal. El objetivo principal es mejorar la funcionalidad del suelo pélvico y utilizarlo como herramienta en el manejo de la sintomatología. ¿Qué hacemos en fisioterapia pelviperineología en la Fundación? Hacemos una valoración primero que consta de dos partes, una más teórica y una más práctica. En la primera parte lo que hacemos es una recogida de síntomas, antecedentes médicos y ese mismo día le damos un consentimiento informado porque el abordaje y las técnicas que vamos a emplear, la gran mayoría son intracavitarias. ¿Qué quiere decir? Que en las mujeres vamos a trabajar vía vaginal y o anal y en los hombres vamos a trabajar vía anal. Entonces, eso requiere un consentimiento informado que nos tienen que firmar antes de hacer la valoración y el tratamiento. Y si hay problemas urinarios, les damos un calendario vesical que deben rellenar durante 3 días para saber qué ingesta hídrica están teniendo y cómo son sus misiones, qué cantidades están eliminando, cada cuántas veces van, cuánta es la frecuencia, para poder hacer un estudio y saber qué tipo de problema urinario es el que tienen. Y luego la exploración física, que se hace normalmente una semana después, lo que vamos a hacer es una exploración abdominal, porque como decía al principio, la musculatura del transverso del abdomen va a estar implicada en esto y va a ser necesaria reforzarla para trabajar el suelo pélvico. Hacemos una valoración intravaginal y hacemos una valoración vía anal. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Vamos a utilizar técnicas manuales, trabajamos con 1 o con 2 dedos, trabajamos con electroterapia, con biofeedback electromiográfico, con ecografía. Todo eso lo hemos visto en el vídeo, que Lola, habéis visto que Lola había una pantalla que salían como unos picos, pues en ese momento ya lo que estaba haciendo, ya tenía su electrodo vaginal y estaba haciendo las contracciones y dibujando esos picos, ¿vale? Es como un videojuego, ¿no? Pero trabajamos contrayendo y relajando la musculatura del suelo pélvico. La ecografía para nosotros es muy útil porque hay personas que de repente pues, no quieren hacer un trabajo intracavitario y no por eso van a dejar de recibir este tratamiento. Entonces, gracias al ecógrafo, la persona puede ver cómo está contrayendo su musculatura, su transverso, incluso su musculatura perineal, mientras contrae y relaja, y a través del ecógrafo pues, les enseñamos cómo tienen que contraer, cómo tienen que relajar, y luego después el trabajo continúa en casa, o sea, al centro vienen un día a la semana, pero luego ellos todos los días tienen que hacer este trabajo en su domicilio. Utilizamos también la neuromodulación del tibial posterior. En el centro se busca el punto para poder poner el electrodo y en casa todos los días ellas o ellos se colocan su electrodo y están pasándose su estimulación para intentar mejorar los problemas urinarios, intestinales o sexuales. Hay que trabajar también las técnicas comportamentales, como decía Lucien, ¿no? Que me ha parecido fenomenal, ¿no? Esa prescripción, ¿no? Que es estupenda, porque claro, muchas veces dicen, es que yo tengo urgencia urinaria, vale, pues ¿cuántos cafés tomas? Uy, yo me tomo 3 o 4. Y además luego me tomo mi cervecita, yo mi cervecita esa no me la... Ya, pero claro, tú tienes urgencia urinaria, el café, la cerveza, el vino, son estimulantes de la vejiga, con lo cual si tienes urgencia urinaria y vas a seguir tomando todo ese café, vas a seguir tomando esas cosas, que sepas que va a ser más complicado, ¿no?, mejorar este tema. O, yo tengo un estreñimiento horrible, pero es que, yo la fruta ni de pequeña, no, ahora que me voy a poner yo a comer fruta, pues... Claro, hay que hacer un cambio en la dieta, hay que meter fruta, hay que meter verdura, pero luego mucha gente dice, sí, yo eso lo hago, pero no bebo nada, porque claro, como tengo urgencia urinaria, pues no bebo nada. Entonces, es importante valorar qué hábitos tienen a nivel de ingesta hídrica, a nivel de alimentación, ¿vale? Para también dar pautas a ese nivel y tratar de corregir las cosas, porque como decía Lucien, o sea, la pastillita a veces existen, ¿no? Hay pastillas, ¿no?, que mejoran los problemas urinarios, pero claro, hay que hacer un trabajo
interdisciplinar, o sea, hay veces que los fármacos te ayudan, pero si tú trabajas tu musculatura, tienes una musculatura que se contrae y se relaja adecuadamente, te va a mejorar no solo a nivel urinario, sino que vas a mejorar también a nivel de la evacuación intestinal y además te va a mejorar la sensibilidad, te va a mejorar la contracción en el orgasmo, con lo cual, pues todo eso va a sumar. Hacemos cinesiterapia e hipopresivos. Os he comentado antes que trabajamos también con embarazadas. En el caso de las embarazadas está contraindicado la electroterapia y los hipopresivos durante el embarazo, pero luego ya después en el posparto los hipopresivos son muy útiles. Y si hace 10 años empezábamos en este tema, ¿no? Pues hemos dicho, venga, pues cumplimos 10 años, ¿qué hacemos ahora en la FEN? Pues venga, nos vamos a meter a lo loco con un programa de atención integral perinatal, porque ya llevamos todos estos años atendiendo de forma individual a muchas mujeres que han deseado ser madres y las hemos ayudado tanto en la preparación al parto como en el posparto, pero ahora queremos hacer un abordaje más interdisciplinar y no tanto individual, sino también grupal. ¿Por qué? Pues porque ha salido en 2 vídeos, me parece, ¿no? O sea, me viene fenomenal que me dejéis para el final, aunque tenga que correr. Porque en el primer caso, ¿no? Decían que la fatiga, ¿no? Era porque estaba deseando ser madre y eso era la ansiedad. Luego, la otra paciente que hemos visto también que tenía depresión, ¿no? Después de un parto. Es muy común. Entonces, bueno, pues nosotros hemos visto que muchas veces pues el deseo de ser madre o ser padre, el miedo, ¿no? Y si tengo un brote, cuando nazca voy a poder llevar a cabo todo lo que es el proceso, voy a necesitar ayuda, y si tengo discapacidad, ¿puedo ser también madre o no soy madre? O sea, hay una serie de cosas, ¿no? Que se nos pasan por la cabeza muchas veces cuando no tienes ninguna enfermedad, pero cuando tienes esclerosis múltiple, pues todo es más importante porque hay más cosas en juego, ¿vale? Entonces, por todo ello, hemos pensado pues, comenzar con este nuevo programa, donde vamos a incluir la figura de una enfermera, nuestra nutricionista, fisioterapeutas especializadas en pelviperiobiología, fisioterapeutas especializadas en ejercicio físico y también una psicóloga especializada en perinatal. Vamos a hacer un abordaje desde el momento que cualquiera quiere meterse en esta locura de ser madre o padre, pues en ese momento ya vamos a poder ayudarles. Una mujer que quiere quedarse embarazada sería fundamental que trabajáramos los síntomas derivados de la esclerosis múltiple en caso de que los tenga antes de quedarse embarazada. Si tiene problemas urinarios e intestinales, también deberíamos trabajarlos en ese momento. Y también es importante hacer un fortalecimiento general de la musculatura, porque el embarazo, pues para las que han estado embarazadas, es, ¿verdad, Virginia? Que tú has repetido. Requiere bastante, o sea, un estado físico importante. Que luego después, si nos ha pillado que estamos embarazadas, ¿ahora qué pasa? ¿Que no puedo hacer ejercicio? Sí, puedes hacer ejercicio, vamos a hacer la preparación al parto, ¿vale? Y luego después, si ya has sido madre, pues podemos trabajar contigo en el posparto desde la cuarentena. El único momento donde no vamos a poder trabajar a nivel físico del embarazo es en las primeras 20 semanas, ¿vale? Durante las primeras 20 semanas no vamos a trabajar a nivel de fisioterapia del suelo pélvico, ¿vale? Pero luego después podremos trabajar sin ningún problema. Y luego, como comentaba, la psicología perinatal. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, o sea, hay veces que en el posparto es frecuente, ¿no? que ocurra la depresión posparto, pero antes del parto, el momento del parto también crea mucha ansiedad, el momento del embarazo. Por lo tanto, el tener un apoyo psicológico especializado, tanto la embarazada como su pareja, ¿vale? Para poder afrontar mejor estos cambios, los cambios que van a experimentar a nivel de pareja, ¿vale? A nivel personal y luego cuando sean padres o madres, ¿vale? Entonces, para todo eso, pues va a ser importante trabajarlo desde psicología. Y ya para terminar y concluir, comentaros que si ya sabéis
Si alguien de las que están aquí presentes o de los que están aquí presentes tuvieran algún síntoma urinario, intestinal o sexual o dolor, debéis consultar con el equipo médico especializado y solicitar una valoración de fisioterapia de suelo pélvico para poder abordar el síntoma. En caso de que esto esté afectando a nivel emocional, es importante trabajarlo conjuntamente con el equipo de psicología. Y si estás pensando en ser madre, estás embarazada o acabas de ser madre hace poquito, incluso si se ha pasado un poco el tiempo, pero no hiciste en su momento nada de trabajo de posparto, pues también es el momento de ponerte en contacto con la Fundación para que podamos hacer ese abordaje y ofrecerte el tratamiento que requieras. ¿Vale? Así que nada más. Muchas gracias. ¿Cómo nos colocamos? ¿Cómo queráis? Es que esta botella es mía, por eso digo para quitaros... Te traigo una botella entonces. ¿Sí? Ah, vale. Como el pan, por la izquierda. Bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a Irene, yo creo que también esta charla tan experta. Yo creo que, como habréis visto, obviamente son gente muy, muy experta. Nos han dado, aparte de preparar estupendamente la charla, nos han dado unas charlas y unas explicaciones excepcionales de los temas estos tan importantes, tabús, fatiga, depresión, trastorno cognitivo y estas intimidades urinarias y sobre todo sexuales y los comentarios del parto. Pues abrimos un turno de preguntas, no mucho tiempo vamos a tener porque hay gente en el streaming, pero el que quiere preguntar algo, por favor, que pregunte conciso y, a ser posible, no muy personal, sino que todo el mundo se pueda beneficiar. Y si no, tengo preguntas que nos han mandado personas desde casa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aquí, por favor. ¿Un micrófono? Sí. Buenas tardes. Bueno, lo primero felicitar porque es que ha sido una pasada. Todas las charlas han sido una pasada. Felicitar también a la organización. Yo tenía una pregunta para la doctora Costa en relación precisamente a lo que he comentado de que la sintomatología de la depresión pues es común a las depresiones en general. Entonces, saber si existe algún protocolo o algún tipo de indicio que necesariamente ustedes combinen cuando diagnostican la depresión para no vincularla a una posible degeneración en esclerosis, entre comillas, como han comentado que los síntomas podían anticiparse hasta 5 años antes de que diera la cara, pues saber si eso puede ser, digamos, factible. Muchas gracias. No puedes imaginarte quién acabará siendo una esclerosis múltiple en el futuro, salvo en aquellos pacientes que en estos 5 años previos han desarrollado un síndrome radiológico aislado, o sea, que tienen lesiones muy típicas en resonancia magnética que en tal caso, en la mayoría de los casos, pues están vigilados por nosotros. Pero si la depresión es anterior a la enfermedad, es muy difícil saber si porque tienes una depresión vas a desarrollar una esclerosis múltiple. Eso a fecha de hoy es imposible. Ahora bien, si la depresión es posterior a la esclerosis múltiple, la labor del neurólogo más que nada es separar los síntomas que son de la enfermedad de los síntomas que ya no son de la enfermedad o que están exagerados por el hecho de que el paciente padezca una depresión. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de duda sobre el diagnóstico, lo que solemos hacer es contar con el apoyo de psiquiatría, que siempre trabaja con nosotros, de los psicólogos, que siempre trabajan con nosotros. O sea que realmente tenemos protocolos de colaboración con vías ya muy rodadas para que el paciente sea atendido lo antes posible cuando nosotros sospechamos o diagnosticamos directamente una depresión. Muy bien, gracias, Lucien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo aquí preguntas de la gente y voy a hacer alguna pregunta. Le voy a preguntar a la doctora Oreja. Ha comentado antes, Celia, que desafortunadamente los fármacos para la fatiga no son extraordinarios, aunque hay, ¿no? Sí. Pero que había algunas causas secundarias que pueden ser muy importantes a la hora de valorar
cosas. Y yo creo que muchas de las personas que están aquí presentes en casa, si haces un resumen de estas cosas secundarias que creo que son súper importantes, ¿no? Para controlar mejor la fatiga, ¿no? Que antes lo has dicho, y si es un pequeño resumen, yo creo que la audiencia lo va a agradecer. Sí, porque como has dicho, hay esas cosas secundarias que si tú las tratas, la fatiga se quita y entonces es mucho mejor, porque como hemos dicho, la fatiga no se puede tratar fácilmente. Bueno, pues lo primero sería, por ejemplo, las alteraciones del sueño, ¿no? Si un paciente duerme mal o porque tiene preocupaciones, o duerme mal porque tiene que estar levantándose al baño, o porque tiene, por ejemplo, espasticidad, pues claro, si el paciente duerme mal, claro, al día siguiente va a estar más cansado. Entonces, claro, esta es una causa que sí se puede curar. O sea, esta es una causa que si sabemos que el problema es porque el paciente duerme mal, bueno, pues es cuestión de mirar si se puede hacer algo por la vejiga, porque se levanta por la noche por las alteraciones urinarias, pues habría que poner un tratamiento para la vejiga, o puede ir a hacer suelo pélvico. O puede también, si el problema es que el paciente tiene espasmos, tenemos tratamientos para tratar la espasticidad y los espasmos, que realmente eso sí que funciona. O si el problema es que no puede dormir, conciliar el sueño, a lo mejor pues por otras causas se puede dar también un tratamiento para dormir. Si es un problema, otro problema sería la depresión, que ya la ha contado antes la doctora Costa. Si el paciente está deprimido, pues ese paciente va a estar con menos ganas de trabajar, va a estar con menos ganas de hacer cosas, y entonces va a estar más cansado y además no va a hacer deporte, que el deporte es muy importante para reducir la fatiga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si el problema es la depresión, sería tratar la depresión. Otra cuestión serían las infecciones. Si un paciente tiene infecciones urinarias, infecciones de repetición y tiene infección urinaria, si no tiene infección, sabemos que va a tener fiebre o no va a tener fiebre, pero las infecciones también producen cansancio porque hay un aumento de las citoquinas inflamatorias. Entonces, si un paciente dice, pues yo antes no estaba cansado y ya tengo más, pues a lo mejor tenemos que mirarle la orina y a lo mejor lo que tiene es una infección de orina. O a lo mejor lo que tiene es una infección respiratoria y por eso está cada vez más cansado. Luego otras enfermedades, por ejemplo, la falta de hierro, la anemia, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos pasó a nosotros no hace mucho con una paciente que decía que cada vez estaba más cansada, y claro, se piensa, eso es la enfermedad. Le miramos la sangre y tenía una anemia, o sea, tiene una falta de hemoglobina, tiene la hemoglobina muy baja, y eso es lo que está produciendo el cansancio, no solo la esclerosis múltiple. Yo creo que has dicho la mayoría de todo, que son las infecciones, la depresión, la alteración del sueño y las infecciones. Yo creo que son las más fundamentales, aparte de tratamientos. Hay algunos tratamientos, claro, si yo me tomo por la noche un tratamiento para dormir, es un tratamiento que se da mucho, al día siguiente también estoy cansado, ¿vale? Entonces también hay que mirar los tratamientos, cuando tenemos otros tratamientos que no son de esclerosis, a lo mejor estos tratamientos también producen fatiga. Estos tratamientos, por ejemplo, como la gabapentina o algunos tratamientos que usamos para el hormigueo, también producen sueño, y si produce sueño luego también produce cansancio. Entonces hay que mirar ese tipo de cosas, tratamientos, infecciones, alteraciones del sueño, depresión, todas estas, para ver que si esa es la causa del cansancio, esa causa se puede tratar. Estupendo, fenomenal. El dormir es básico. Sí. Es decir, cuando dormimos yo digo siempre que somos más listos además, ¿eh? Tenemos la cabeza más rápida. Hablando del Principito, ¿no? Doctora Meca, ¿no? Yo cuando era estudiante de medicina, siempre me examinaba con una sudadera naranja que ponía "lo esencial es invisible a los ojos", desde el Principito, y me daba suerte, creo que me dio suerte más o menos, ¿no? Y luego cuando acabé yo quería seguir examinándome con el Principito, no sé dónde está esa sudadera, mataría por tenerla. Una pregunta, es decir, es tan importante el deterioro cognitivo, lo sabemos, y has dado unas cifras estupendas, estupendas, desafortunadas, ¿no? Porque es tan frecuente. ¿Cómo tratamos esto? Es decir, dos cosas. Una, los fármacos que alteran la historia natural de la enfermedad, todos estos fármacos que tenemos ahora mismo, ¿tú crees que impactan o pueden impactar? ¿Y tú qué crees de la estimulación cognitiva? Esos dos puntos básicos. Esto sí es esencial y no es invisible a los ojos. Los fármacos modificadores del curso de la enfermedad sabemos que impactan en el deterioro cognitivo. Pues es cierto que los que llevamos más tiempo utilizando en los ensayos clínicos no se medía tan directamente y no se utilizaba como objetivo de los ensayos clínicos, pero ahora los propios ensayos clínicos utilizan el deterioro cognitivo como uno de los endpoints, o sea, uno de los objetivos a evaluar, y ralentizan el curso de la enfermedad y también tienen impacto en la afectación cognitiva. Entonces es un síntoma más que podemos tratar desde ese punto de vista, pero que consigamos o que intentemos que no vaya a más o se ralentiza no significa que mejore. Las estrategias para mejorar la afectación cognitiva no van de la mano de los tratamientos modificadores del curso de la enfermedad, no es algo que mejore. Los tratamientos, claro, no tenemos la pastilla de
de mejorar la cognición, pero sí hay tratamiento y sí hay abordajes con estrategias y ya en el vídeo se comentaban, ¿no? Planificación para compensar determinados déficits y de forma precoz se pueden abordar más fácilmente porque sí que se pueden mejorar los síntomas. Yo creo que la rehabilitación cognitiva es una realidad y es un tratamiento útil. Obviamente hay que individualizar, hay que ver cada paciente porque no todos los pacientes son iguales y no todas las estrategias sirven para todo el mundo. Y el ejercicio físico, que se ha hablado mucho de él, también ha demostrado que tiene impacto en la afectación cognitiva. Así que son los hábitos de vida saludables. Iba a ponerle, y al final he puesto una diapositiva del Brain Health, ¿no? De la salud cerebral, que los hábitos de vida saludables que receta la doctora Costa en la receta son importantísimos y también sirven para el tratamiento del deterioro cognitivo. Bueno, gracias. Brain Health, descanso, ejercicio, dormir y ejercicio. Irene, un hombre lo pone, dice: desde que me diagnosticaron la enfermedad no he podido tener relaciones sexuales satisfactorias. ¿Existe algo que pueda hacer para ayudar a mis mejores relaciones sexuales? Un paciente. Primero habría que valorarle, habría que hacer una valoración específica de suelo pélvico, ver cómo está su musculatura, porque muchas veces el problema viene porque es que la musculatura o está débil o tienen hipertonía. Entonces, normalizando el tono, mejorando la contracción, mejorando la sensibilidad que se puede realizar desde la fisioterapia de suelo pélvico, podemos mejorar las relaciones sexuales. Y habría que ver también a nivel emocional si está influyendo algo, ¿vale? O sea, porque a veces cuando hay disfunción eréctil y me tengo que enfrentar a tener una relación, me va a crear una ansiedad, esto me va a predisponer negativamente, que puede hacer que, bueno, pues que no sean satisfactorias las relaciones también por el tema emocional, la autoestima, y esto habría que trabajarlo también desde psicología, que nosotros en la Fundación lo trabajamos conjuntamente. Así que si eres de Madrid, quien haya hecho esta pregunta, puedes llamar a la Fundación y hacemos una valoración y vemos qué podemos hacer por ti. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por favor. Mi pregunta, bueno, muchas gracias por las jornadas y con todos los participantes que todos los años nos ayudan un montón a afrontar efectivamente la enfermedad, o como familiares o como sujetos enfermos. Mi pregunta está sobre la fatiga también, no tanto el que efectivamente dude o se suele dudar a veces de la fatiga y lo que supone, sino una relación en la cual la persona que es consciente de su debilidad debida a la esclerosis pretende ser fuerte, no escucharse, no sentirse, y por lo tanto ir más allá de lo que a veces desde fuera los familiares vemos que efectivamente ese hijo, esa persona está cansada, muy fatigada, pero tiene una fortaleza interior también muy fuerte de decir: esto a mí no me puede, yo tengo que, yo debo, no me escucho, o también a veces porque su umbral del dolor es alto. Y yo ahí a veces veo desde fuera, desde las familias, el cómo la persona que es muy fuerte o pretende ser muy fuerte no se escucha a veces teniendo todos esos síntomas de los cuales también ha hablado y conocemos. Muy bien, bueno, voy a contestar yo. Bueno, yo creo que evidentemente cada paciente es un mundo y todas las familias. Yo creo que efectivamente, como antes se ha dicho aquí, ¿no? Yo creo que las familias tienen un papel que son básicas, las parejas tienen un papel que son básicas y también los profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que ayudar a cada paciente a saber dónde a veces deberían estar sus límites, apoyarlos, a veces, como también ha comentado, por ejemplo, la doctora Oreja, ¿no? Es decir, saber hasta desde el punto de vista de la fatiga que tenemos que entrenar los momentos de actividad y los momentos de descanso, ¿no? Hasta qué punto
también lo han comentado antes, ¿no? Es decir, no somos unos fracasados por no llegar, ¿no? Y saber dónde está ese dintel es a veces muy complicado. Yo creo que la ayuda de los profesionales y, por supuesto, el apoyo de la familia de forma individual es la forma de afrontar esto, ¿no? De una forma que a veces, por qué no decirlo, es una enfermedad difícil y compleja, incluso con grandes profesionales y seguro con grandes familiares. Yo con esto casi voy a... por favor, Irene, sí. Yo quería comentar que nosotros en la Fundación hemos puesto también en marcha un programa integral de atención a la fatiga, que está compuesto por fisioterapia, terapia ocupacional y psicología. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es cierto. O sea, muchas veces es complicado el bajarse, ¿no?, de esa cantidad de cosas que tienen que seguir haciendo porque quieren seguir con la vida que tenían, pero eso al final es un coste importante el que tienen. Y desde este programa lo que se hace es ayudarles a ver qué actividades tienes que seguir haciendo, priorizar, cómo descansar, cómo establecerlas, qué cosas se pueden delegar, que a lo mejor pues dices, pues mira, lo de lavar la ropa igual o lo de planchar, pues que lo haga otro. ¿Sabes? O sea, cómo manejar la cantidad de actividades que tienes que hacer en tu día a día o en tu semana, planificarlas para poderlas hacer incluso a veces de otra manera, para que puedas seguir con tu vida, pero controlando esa fatiga. Así que es un programa nuevo que tenemos y en el que, como veis, la figura de psicología también está implicada, porque a veces es complicado, ¿no?, a nivel emocional, cómo manejar la fatiga y cómo dejar de hacer actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que en el centro podemos también ayudaros en este sentido. Vamos a controlar también el tiempo, además de la fatiga. Yo quiero terminar un poco, lo primero, por supuesto, agradeciendo a todos los pacientes que estáis en casa o estáis aquí, a los familiares, que como antes yo creo que ha comentado Lucien, también es agradable en este súper anfiteatro, pero mejor dicho, estar aquí. Gracias muchísimo a la Fundación Esclerosis Múltiple por el programa. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho y todos hemos aprendido mucho, de verdad que también nosotros hemos aprendido mucho. Y yo quiero dar las gracias finalmente a todas las ponentes en este caso, que han sido magníficas, ¿no? Yo quiero pedirles un aplauso a todas ellas, ¿no? Agradecer a todos la presencia y agradecer la esclerosis y, por supuesto, esperamos seguir siempre en el Día Mundial, el Día Nacional, contar con este importantísimo ejemplo que es la Fundación Esclerosis Múltiple para no solo las jornadas, sino para ponerlas luego en funcionamiento a través de sus asociaciones y fundaciones. Muchísimas gracias a todos y que esto sea un ejemplo y que, como antes hemos dicho, que se haga más visible la esclerosis múltiple y las dificultades que tienen los pacientes. Muchísimas gracias a todos. Gracias.